a mejorar. Gracias. Bueno, las palabras de Jordan Santa Cruz. En Cerro, el elegido para hablar es Iturbe, autor de 2 goles. Así que cuando tengamos la palabra de Iturbe me avisás, Darío, para escuchar al goleador del Cerro Porteño, que hizo el primero a los 31, el segundo a los 34. ¿Está Iturbe? Habla Iturbe, sí, señor. Antes que nada, muchas gracias. Creo que la intensidad que metimos desde el primer minuto, eso creo que nos favoreció. Era el juego que nosotros queríamos demostrar esta temporada. Lo trabajamos mucho al inicio de esta pretemporada que tuvimos en Ciudad del Este. Y nada, los chicos también están bien, están ilusionados. Sabemos que este campeonato tiene que ser más o menos perfecto para nosotros, ¿verdad? No tenemos que perder estos puntos que siempre veníamos perdiendo en los inicios de cada campeonato. Rubén Darío, Francisco los escucha, la figura del partido. Hola Juan, ¿cómo te va? Felicitaciones, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, qué buen inicio. Yo decía que para hacer una muy buena noticia que arranques el campeonato convirtiendo, porque bueno, te había ido bien en esa faceta en el campeonato Apertura. Sí, yo creo yo que todos los 11 que iniciamos son importantes, ¿verdad? No quiere decir porque yo haya hecho los 2 goles y sea la figura, no se vea el gran trabajo que hicieron mis demás compañeros, ¿verdad? Entonces creo que para mí es bueno, es positivo poder arrancar así. Dios quiera podamos seguir por esta senda, porque sinceramente desde que inició la pretemporada nos propusimos, hablamos muchísimo con los demás compañeros, con los más grandes, que esta clase de partidos son los que nos cuestan. General Caballero siempre no venía acá a sacar puntos y bueno, para nosotros es muy importante iniciar este campeonato con una victoria. Para el segundo gol metiste una buena diagonal para llegar al anticipo allí y tocar la pelota. A los número 9. Estilo número 9. ¿Y te está gustando cada vez más jugar, no sé si 9 o detrás del 9? Pero atacando, digo, en diagonal el medio. Sí, yo tengo esa característica de moverme mucho, de picar mucho a los espacios. Creo que la defensa, los mediocampistas que juegan en la posición me están conociendo más. Ellos saben que yo siempre voy a los espacios de los defensores. Sabemos bien que con la potencia, con la velocidad que tengo, es muy difícil que me puedan atajar, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es una de mis virtudes. Las aprovecho. El profe Martínez siempre me dice que haga diagonales, que meta diagonales, por más de que no me pasen, ¿verdad? Entonces creo que voy insistiendo, haciendo eso de lo que me dice el profe y bueno, como te digo, creo que es una buena posición para mí. No la desconozco porque también he jugado en algunos clubes y nada, yo creo que me siento bastante bien. Juan Manuel, felicidades por los goles, por haber arrancado así, de esta manera, el campeonato. Hace rato decías, nosotros sabemos como grupo que es un campeonato donde hay una presión especial sobre nosotros. ¿Se sienten así? ¿Es así? ¿Cerro está obligado a salir campeón en esta clausura según la óptica de ustedes mismos? Sí, sentimos siempre la presión esa, ¿verdad? Más que hace rato que no nos venimos campeonando, ¿verdad? Creo que, como dije, son estas clases de partidos que a nosotros nos dificultan mucho cuando nos hacen falta 3 puntos cuando termina el campeonato, ¿me entiendes? Después nos ponemos a pensar y decir por qué no ganamos el partido, si hubiésemos ganado, ¿verdad? Yo creo que el fútbol es así, te da siempre revancha y creo que hoy en día tenemos que aprovechar, sabemos bien a lo que queremos, hacer un buen campeonato, arrancar así como arrancamos el día de hoy. Y nada, seguir por esta senda, seguir trabajando, porque sabemos que siempre hay cosas por corregir, pero yo creo que vamos bien. Cerro, al ser un equipo grande, siempre tiene que proponer, plantarse en territorio rival, intentar por todos los medios. Hoy le costó en el juego, en la construcción del juego colectivo, en el juego interno, pero me dio la sensación a mí de que Cerro se sintió mucho mejor cuando tuvo que salir de contra, cuando ustedes lastimaron de contra, y así llegaron los 2 goles. ¿También se sienten así de que cuando hay espacios no van a perdonar? Sí, yo creo que nos dificultó un poco el cambio de Gastón, ¿verdad? Él era el que iba a iniciar, el que iba a agarrar la pelota. Will tiene esa característica también, ¿verdad? Pero es más de llegada, ¿verdad? Entonces no es más de tanto jugar y yo creo que por esa razón de por ahí nos confundimos los primeros minutos, ¿verdad? Pero bueno, nosotros
Ayer el profe nos dijo que íbamos a jugar los 4 ahí adelante, que aprovechemos, que las contras siempre van a estar, porque nosotros somos jugadores muy rápidos, tenemos los delanteros también que son muy buenos, que aguantan bien. Y nada, yo creo que después del gol mío pudimos controlar mejor el juego. Partido a partido y a llegar bien al juego de Copa, imagino, esa es la idea. Sí, esa es la idea, sabemos bien que tenemos ahora un durísimo partido contra Ameliano allá en Villeta, no va a ser nada fácil, creo yo que bueno, ahora a partir del lunes vamos a iniciar la semana, entrenar, saber cómo juegan ellos y nada, creo que hay que llegar de la mejor manera contra Estudiantes, porque sabemos bien que es una Copa Libertadores, un juego aparte y es un lindo partido para jugar. Gracias por tu tiempo, Juan, de vuelta, felicitaciones. A ustedes. Así pasó Juan Iturbe, gentileza de Tigo Sport, autor de los 2 goles, que lo vamos a recordar enseguida. Nosotros vamos a ir cerrando desde acá, vamos a escuchar los goles hasta que Germán tenga la conferencia de prensa de Vázquez. Buena la respuesta, o bueno lo que dijo recién Iturbe. Ya están, Diego, Víctor, que ya están atentos. Claro. Para pasarle de acá a ellos. Correcto. Ellos te pueden pedir los goles. Correcto, entró. Decía Iturbe, lo que pasa es que nosotros practicamos con Gastón, que es un jugador que mete pelota, que profundiza, y al salir Gastón se sintieron un poco confundidos porque no tenía quien alimente a los 4 de arriba que puso hoy Diego Martínez. La victoria importa, la victoria le da la posibilidad a Cerro de arrancar con el pie derecho. También lo decía Iturbe, muchas veces se lamentan los 3 puntos que no sumaron contra rivales a los cuales le tiene que ganar Cerro. Hoy cumplieron, le ganaron a General Caballero, un equipo necesitado que está peleando su permanencia en primera división. Lo hizo de buena forma, lo ganó con contundencia, se complicó un poco en la parte final por los cambios y por ese gol de descuento, pero tenía el partido controlado. Esperamos por la conferencia de prensa entonces de Vázquez, de Martínez. Vamos con ustedes, Diego. Correcto, muy bien, ya estamos acá nosotros en Tuyucuá para este partido, fecha 1, el torneo clausura. Juega el campeón, juega Libertad ante Sportivo Luqueño. Bueno, un partido interesante para el Buma, también para Sportivo Luqueño que se juega en lo que tiene que ver tema promedio. No está complicado Luqueño, pero está obligado a partir de ahora de ganar los partidos el Auriazul, y juega ante un equipo liberteño que tiene una base sólida, un equipo repollero que sabe jugar en su escenario, que es el campeón vigente del fútbol paraguayo. Y estamos con Víctor Villalba, estamos con los compañeros, con Fernando en la parte baja, para esta primera fecha del torneo clausura. ¿Cómo te va, Víctor? Muy buenas tardes, Víctor Villalba. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, renovado saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Un partido que promete, porque hablamos, como decíamos más temprano, de 2 camisetas tradicionales, de 2 clubes que siempre buscan estar en los primeros planos, y por sobre todo el último campeón, Libertad. La incógnita es la siguiente con Libertad. Hizo una muy buena primera rueda y ese colchón de puntos le alcanzó como para certificar el título en la segunda parte, porque en esa segunda rueda tuvo muchas irregularidades. Y aquí la consulta, o lo que vamos a ir determinando con el correr de los partidos, es si es la versión más parecida de Libertad a cuando cosechó la mayor cantidad de puntos, o si hay alguna versión Humarela todavía con algunas dudas, como había cerrado el campeonato Apertura. Y del lado de Luqueño, más preguntas que certezas, porque el plantel de Julio César Cáceres se rearmó. Uno de buenas a primeras piensa, no sé si le va a alcanzar a Luqueño con los refuerzos que trajo como para ser protagonista, pero indudablemente tiene que hacer mucho más que en el Apertura, e incluso tratar de no complicarse con la tan temida tabla de promedio. Así que ya estamos aquí presentes, atentos por supuesto a Germán Tilner, que en un ratito va a entrar con las conferencias de cancha de Cerro Porteño. Y lo último que quería comentar en la introducción, no hay la cantidad de público que presumíamos para este partido. Estamos muy por debajo de lo que aguardábamos en cuanto a hinchas de Libertad y Sportivo Luqueño aquí en Tuyucuá. Sí, señor, con el trabajo de Arturo Ricardo, los compañeros, con Germán Tigner la victoria. Entonces Cerro arrancó, Cerro cantó el torneo clausura ganando la General Caballero 3-1, y el equipo rojo mallorquino que sigue en la zona de abajo en lo que tiene que ver con el promedio. Tenemos equipos confirmados, equipo confirmado de Libertad y equipo confirmado el Sportivo Luqueño. ¿Cómo te va, Fernando? Bienvenido, buenas tardes, Fernando. No sale. Probamos de vuelta, probamos. A ver, Fernando, ahí, ¿qué tal?
Ahora sí, ahora sí. Bueno, el renovado saludo para toda la audiencia de Radio Monumental y fútbol a lo grande, así como mencionabas, Diego, equipos plenamente confirmados. Quería nada más acotar también las entradas populares para este partido en cuanto a la poca afluencia de público hasta el momento. Por ejemplo, para los hinchas de Luqueño es solamente 10.000 las entradas en graderías norte y también populares para los hinchas de Libertad. Plateas, por ejemplo, está a 20.000 guaraníes, pero hasta el momento poca afluencia de aficionados, como decíamos. Ambos equipos plenamente confirmados. Cuando ustedes ameriten, por supuesto, el repaso correspondiente para la audiencia de Radio Monumental. Muy bien, ¿cómo te va, Juancito? Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Diego, la audiencia, los compañeros. Igualmente, neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y su seguros Chaco. Quitador, para cada dolor hay un quitador. Es Dilasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. ¿Cómo forman los equipos? ¿Cómo forma Libertad? ¿Cómo forma Sportivo Luqueño? Adelante, te escuchamos. Aquí es el 11 de Sergio Patito Aquino, que por ejemplo en su cuerpo técnico hoy va a estar integrando ya de forma ya prolongada, en este caso, Cristian Riveros. En el arco, camiseta número 12, Rodrigo Morínigo. En defensa, 2, Iván Ramírez. 5, Diego Viera. 4, Néstor Jiménez. Y 17 para Matías Espirosa. En el medio sector, 13 para Joaquín Bogarín. 15 para Ángel Cardoso Lucena, 26 para Ernesto Caballero y 10 para Lorenzo Melgarejo. En zona ofensiva, 11 para Gustavo Aguilar y 24 capitán de equipo Roque Santa Cruz. Por el lado de Luqueño, dirigido técnicamente por Julio César Cáceres. En el arco, camiseta número 12, Alfredo Aguilar. 23 en defensa, Alberto Espínola. Una de las caras nuevas en el auriazul. 5 capitán de equipo, Alexis Villalba. 26 para Luca Monzón, otra de las caras nuevas en el auriazul. 33 Rodrigo Alborno. En el medio sector, 7 Kevin Pereira. 16 Ángel Benítez. 18 para Víctor Quintana, otra de las caras nuevas en el equipo Julio César Cáceres, y 27 para Julio Báez. En zona ofensiva, 19 para Marcelo Pérez y 11 para Walter González. Bueno, fíjate un poquito, acercate un poquito, Fernando. Estamos viendo acá a Víctor, el animal Quintana. Estamos observando a Víctor, a ver si podés pasar un poco la valla de seguridad de Sportivo Luqueño para entrevistarlo. Hoy debuta con la camiseta del Sportivo Luqueño al jugador Sebastián El Seba Quintana, que jugó muy poco, dicho sea de paso, Nacional. Tuvo muy poca participación en el tricolor y ahora Julio Cáceres lo llamó justamente a su hijo, a Sebastián Quintana, y ahí está el animal Víctor Quintana, el papá. Adelante, Fernando, te escuchamos. Fernando, muy atento, Víctor, te va a hacer la nota. Adelante, te escuchamos. Bueno, estamos con Víctor el Animal Quintana, el padre de Sebastián Quintana, justamente quien viene a observar este compromiso. Bueno, don Víctor, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Bueno, sensaciones, el debut de su hijo en el auriazul, ¿cómo lo viste en esta pretemporada? ¿Cómo ves sus ganas de poder demostrar todo su talento en el auriazul? Bueno, antes de nada, muy buenas tardes para toda tu audiencia. Sí, muy contento de estar aquí, ¿verdad? Un club grande. Sebastián se ha preparado bastante también para venir en Luque. Bueno, fueron trabajos muy duros, que se preparó bastante para llegar en este primer partido, y ojalá que puedan estar todo bien los muchachos, puedan hacer un gran partido y puedan lograr el triunfo. Cuando te mencionó la posibilidad de jugar en Sportivo Luqueño, ¿qué le dijiste? Disculpame, Fernando, estamos en conferencia de prensa. Adelante, Germán. Muchas gracias, Diego. Toma asiento Sebastián Vázquez, técnico de General Caballero. Llega a la sala de prensa como para iniciar precisamente su conferencia de prensa, que comienza ahora. Hola, profe. Buenas noches. ¿Cómo evaluás el rendimiento de tu equipo y qué decís sobre el resultado? Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, el rendimiento no fue el que queríamos, obviamente. Vinimos a buscar los 3 puntos. Hasta hasta el primer gol, en realidad, estábamos bien parados. Era un poco lo que queríamos hacer, estar bien parados y que no tuvieran espacio y salir con los extremos. El gol cambió el partido y, bueno, con 2 situaciones de gol en el primer tiempo, ellos nos convirtieron nomás y no pudimos generar lo que queríamos en el primer tiempo. Y bueno, ya el segundo tiempo se configuró todo y no estuvimos en partido. Y bueno, hicimos una mala actuación y es parte de esto. Con estos tipos de rivales no podés regalar nada y bueno,
tienen jerarquía, tienen buenos jugadores, así que ahí tuvo la diferencia en que ellos convirtieron y nosotros no. Profesor, buenas noches para la Unión R800. Quería consultarle por una situación en específica que sería la elección de Stephen Díaz por sobre Teodoro antes. Stephen hizo una muy buena preparación y nosotros quisimos que llegara al club, estamos contentos con su labor, pero no entrenó los primeros días y bueno, estaba con una parte del pase de él y bueno, nosotros entendimos que el equipo el que inició era el que estaba mejor en la pretemporada, hizo una gran preparación Stephen y bueno, pero entrenó muy bien, pero tuvo una pequeña molestia y bueno, no lo veíamos para jugar 90 minutos y Stephen estaba mejor. Nada más que eso. Profe Vázquez, buenas tardes para ABC Cardinal. ¿Van con bronca o estaba en el presupuesto esto de que caer aquí en la olla? Porque ustedes tienen que sumar de a 3 por el tema del promedio. Nosotros salimos en todas las canchas a sumar de a 3. Queremos faltarle el respeto a este tipo de rivales que son muy importantes, pero tenemos potencial para hacerlo. Acá se gana con goles y que no te hagan. Nosotros hasta el gol estábamos mejor que ellos no nos pudieron entrar, tal en el primer tiempo no trajo ninguna y la diferencia estuvo ahí. Nosotros casi convertimos y vino una contra, una transición y bueno, ellos convirtieron y pasa por ahí. El segundo gol es un poco lo mismo, se rebota, bueno, sale sucia, llegan ellos en una transición de vuelta y nos convierten y estar a 2 goles no es fácil. Quisimos ir a buscarlo y refrescar un poco con los cambios. No salieron del todo bien porque no hicimos el juego que nosotros queríamos, empezar a salir a presionar más. Así que bueno, obviamente que soy el responsable de la elección del equipo. No más que eso. O sea, el equipo que entró hizo buena preparación, con algunos partidos amistosos que hicimos, quedamos contentos y hoy no salió lo que nosotros queríamos. Pero bueno, ni que hablar que el responsable soy yo y estamos tranquilos de lo que hemos hecho y lo que venimos a buscar, pero bueno, ni que hablar que si nosotros hubiésemos convertido en esos primeros minutos cuando estábamos con esas chances que tuvimos, el partido podría haber sido otro, no se dio y bueno, nos vamos con una derrota. Profe Bruno, para Canal 9, ¿cómo recibió usted la noticia de que un destacado de este equipo como Mateo Barça está en el interés de varios equipos y especialmente de la MLS? ¿Pudo hablar con él sobre esta situación? ¿Cuál es la opinión que tiene el jugador? No, sabemos la calidad que tiene Teo, es un jugador que interesa en varios medios y hablamos con él porque bueno, por la experiencia que tuvimos como jugador, él estaba tranquilo, estaba concentrado en su trabajo y lamentablemente los primeros días y los últimos, la otra semana Teo no terminó los entrenamientos y bueno, entendimos que había que cuidarlo en ese aspecto, pero eligiendo el 11, Stephen hizo cosas que nosotros estábamos contentos, así que le dimos la oportunidad para que bueno, que entrara en cancha. Profesor Mauricio Dani, aquí a su vez, sí. profesor, ¿cómo intentó animar al grupo después de recibir 2 goles en cuestión de casi 3 minutos? ¿Cómo intentaste animarlo? Y si recayó mucho el equipo después del tercero y un descuento que fue más base de espíritu que de fútbol. Bueno, en el tiempo dijimos que bueno, si queríamos ponerlo en partido teníamos que seguir ordenados y salir un poco más y obviamente que convertir para empezar a descontar y pensar en dar vuelta al partido. Eso fue el mensaje. Los jugadores estaban bien, sabiendo que nos agarraron 2 transiciones y nos convirtieron. Y esto es parte del fútbol, o sea, jugás contra un gran rival, ellos se pueden ganar. Nosotros hemos hecho muy buenos partidos con los equipos importantes, Libertad, Guaraní, Olimpia y Cerro mismo en la otra, en la apertura, así que si no hace los goles es difícil sostenerlo, pero estamos tranquilos del trabajo que estamos haciendo. Hoy no se vio lo que nosotros queremos hacer, ni en la presión, ni en el juego, y bueno, hay que hacerse cargo nada más y seguir insistiendo porque obviamente que todos hablan que por el tema del descenso, nosotros pensamos en sumar partido a partido para bueno, alejarnos de esa zona, pero estamos pensando siempre en Copa porque bueno, nosotros hicimos 22 puntos en la apertura, obviamente que nosotros no tuvimos toda la apertura, pero no estuvimos lejos del margen que tendríamos que estar en los puntos. El objetivo eran 30 puntos, tuvimos 8 de ellos,
Así que bueno, hay que sumar partido a partido y no pensar tanto en las tablas de abajo, sino pensar más en las de arriba. Pero bueno, la forma que nosotros entendemos que vamos a sumar puntos es jugando, siendo agresivos, siendo protagonistas, presionando de mejor manera. Es el primer partido, los jugadores hoy no están finos para hacer lo que 100% queremos nosotros, porque es parte de esto que se para 10 días, se entrena y perdimos ritmo de lo que nosotros veníamos haciendo. Así que en ese aspecto nosotros estamos tranquilos, no vamos dolidos. Obviamente que nos hacemos cargo de una derrota que el rival se la lleva con todas las letras, así que no hay mucho misterio en esto. Profesor Germán Tilner para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. En la colocación de Osmar Jiménez, jugando hoy como interno, es por lo menos novedoso para lo que habitualmente vemos a General Caballero, porque generalmente tiene un corte más ofensivo, jugando abierto, jugando como un segundo punta. Hizo lo que usted le pidió colocándolo en esa posición. Y una segunda consulta, ¿pedirá a la dirigencia por más refuerzos, considerando que todavía el libro de pases está abierto? Hablando por la última, sí, estamos en conversaciones y bueno, no queremos traer por traer, esa es la realidad. No estamos conformes con el plantel que tenemos, pero obviamente que si llegan algunos jugadores nos va a sumar. Lo Osmar fue una de las figuras contra Olimpia en ese mismo puesto y ha jugado siempre en ese puesto con nosotros. Sabemos la calidad que tiene, un chico de 18 años que no juega porque teníamos que sumar minutos con los juveniles, sino que entendemos que él es un jugador que nos da cosas interesantes. Como el equipo hoy no estuvo tan fino, y le pasó lo mismo a Omar, tuvo la de las buenas y de las otras, y bueno, hicimos con Franco en el cambio que tuvimos con Omar, darle un poco más de juego al equipo y un poco más de agresividad. No salió como nosotros queríamos, pero bueno, entendemos que Omar es un jugador que nos va a dar buenas cosas a nosotros y al club. Pero todavía no está Martínez. Bueno, correcto, muy bien, ya estamos acá junto a Víctor Villalba. Claro, le decía fuera del aire, de hecho, ya habilité el micrófono, todavía no está Martínez, pero los equipos ya están en cancha. Estamos viendo la Libertad, camiseta nueva para este torneo clausura, va a inaugurar su camiseta nueva, preciosa la indumentaria, realmente la de Libertad, y camiseta tradicional para el Sportivo Luqueño. Los equipos están en el campo, decía, vamos a grabar la nota porque sigue el técnico Vázquez. Continúa en conferencia de prensa el técnico de General Caballero, después se viene Martínez, pero acá estamos ya muy pronto al arranque de este partido entre Libertad y Sportivo Luqueño. Los equipos están en el campo de juego y vamos a repasar las configuraciones con Fernando y estamos con la información. Informa Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. ¿Cómo forman los equipos? Te escuchamos, Fernando, adelante. Y es el equipo local Libertad con el siguiente 11. En el arco 12 Rodrigo Morínigo, en la defensa 2 Iván Rodríguez, 5 Diego Viera, 4 Néstor Jiménez y 17 para Matías Espinosa. En el medio sector 13 Joaquín Bogarín, 15 Ángel Cardoso Lucena, 26 Ernesto Caballero y 10 para Lorenzo Melgarejo. En zona ofensiva 11 para Gustavo Aguilar y capitán de equipo el 24 Roque Santa Cruz por el lado de Luqueño. En la portería 12 Alfredo Aguilar, en defensa 23 Alberto Espínola, capitán de equipo número 5 Alexis Villalba, 26 Lucas Monzoni, 33 para Rodrigo Alborno, 7 para Kevin Pereira, 16 Ángel Benítez, 18 Víctor Quintana y 27 para Julio Báez. En zona ofensiva 19 para Marcelo Pérez y 11 para Walter González. Los equipos titulares para este compromiso que arrancará en minuto, Diego. Bueno, acá lo estamos viendo Ariel Galeano, ex técnico Libertad, por un lado. Es el sector de preferencias y también está Jorge el Pollo Recalde, Fernando. Sí, el señor, vamos a estar teniendo sus palabras luego de finalizar la primera etapa. Muy bien, repito con Germán Tilner, después estamos con la grabación de Diego Martínez porque creo que continúa en conferencia el técnico uruguayo que dirige a General Caballero. El técnico Vázquez. Señoras y señores, el comentario de Víctor en una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad y la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Protagonistas de Libertad y Sportivo Luqueño que ya se van acomodando dentro del campo de juego. Desde los nombres, hay muchos nombres fuertes que nos hacen pensar que puede ser un partido más que atractivo. Libertad con algunos cambios con respecto al equipo que terminó siendo campeón. Es cierto, jugadores que estaban dentro del plantel, pero que no venían siendo titulares en grandes tramos del torneo.
el caso de Ángel Lucena, el caso de Ernesto Caballero, aunque terminaron jugando algunos encuentros decisivos, pero en la mayor parte de la campaña era Álvaro Campuzano y Lucas Sanabria la dupla que más utilizaba Sergio Aquino. Hoy por verlo al juvenil Joaquín Bogarín, esta obligación de sumar minutos con sub-18 durante el torneo hace que tengamos nombres nuevos, como a primera hora nos contaban Arturo y Ricardo en la olla el debut de Darío Espínola. Hoy se da en una posición similar Joaquín Bogarín, el hombre de Libertad, que va a jugar en ese sentido. Y lo que en un rato vamos a determinar es si Libertad juega realmente con dos puntas fijos, si Roque y Aguilar van arriba o Aguilar arranca un poco retrasado, tirado por el costado. Y la misma incertidumbre planteo para el lado de Luqueño, porque me parece que Pérez González va a ser claramente la dupla de ataque, pero en algún momento con Gustavo Morín y con Marcelo Pérez jugó por fuera. Y ahí no me hace, en este caso no encaja mucho en la idea probablemente que Julio Báez juegue por fuera. Por eso quizás pueda ser una alternativa en un momento dado, que Báez pase a jugar de interior o media punta, Pérez se tira al costado y que el único delantero sea Walter González. Ya con el correr de los minutos, con el movimiento de la pelota, vamos a ir definiendo algunas cuestiones. Entró más gente, apareció una parte de la barra de Luque, apareció una parte de la escolta, así que algo más aceptable para lo que está por empezar en exactamente 30 segundos. Arbitraje de Derlis Benítez en el bar Marco Franco, inicia la defensa de su título Libertad ante un luqueño necesitado de hacer un mejor torneo clausura. Muy bien, ¿quién es el capitán de Luqueño, Fernando? El número 5, Alexis Villalba. Correcto, muy bien, esto va a arrancar. Señoras y señores, va a comenzar al fondo, va a tocar la pelota Libertad. Vamos a ver Lucena y esto arranca, Juan. Catedral Weekend está al 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral. 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Mango cobra con QR. Banco Financiera Cooperativa. Todo desde tu celular. Ingresa al monto general QR. Cobra y listo. Descarga la app Billetera Mango. Señoras y señores, ya juegan Libertad Deportivo Luqueño. Relata Diego Iván. La pelota para el fondo será primer tiro de portería. Corresponde al equipo Deportivo Luqueño. Con Bancap tenés tu 0 kilómetros, es más fácil que nunca. Tasas preferenciales del 7,9% en dólares, 8,9% en guaraníes. Bancap crece desde la raíz. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, La Pradera, lo mejor en lácteos. Le pegó Aguilar, pelota Solano por arriba sobre punta derecha, pelota al medio. Va saliendo en esa zona, tiene Caballero móvil a salida. Jugando bien para Libertad. Entregó sobre mitad de terreno, puso para Lorenzo. Este deja para Lucena, pelota larga al fondo. Va corriendo el Beto. El Beto debutando con la camiseta Deportivo Luqueño. Pone la pelota para el fondo para Aguilar. Aguilar movió, dejó para Alexis Villalba. El rebote corto pertenece a Lorenzo. Le va a pegar Lorenzo. Hay peligro, tiro Lorenzo, levantó, tiró, se desvió. Tiro de esquina para Libertad. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para el repollero. Bori, nuevamente la mejor sopa del mundo. Por eso 25% de descuento en caldo de gallina o verdura Maggi y alitas IQF Pechugón. Info @Pechugón PY @recetas en Nestlé Paraguay. ¿Quién le pega esa pelota, Fernando, al tiro de esquina? Ángel Cardoso Lucena. Muy bien, le va a pegar Lucena, tiro de esquina. Señoras y señores, el partido por ahora 0-0. Acaba de comenzar el partido aquí en esta primera fecha del torneo clausura. Le va a pegar Lucena, autorizó el juez. La pelota en el aire, el cabezazo defensivo, pelota a media cancha. Gastos urgentes, un sueño por cumplir en Credit Soluciones. Tu préstamo fácil y rápido. Contactanos al 021-237-7012. Credit Soluciones, tu crédito, tu solución. No te quedes fuera de ASU 2025, 42 países, 19 días, 8 CDs y más de 4.000 atletas del 9 al 23 de agosto en Asunción. Compra las entradas en tuti.com.py. ¿Cómo están parando los equipos, Víctor? Y finalmente los dos, 4-4-2. Aguilar y Roque, la dupla bien definida en Libertad. Walter González y Marcelo Pérez, los atacantes en Sportivo Luqueño. El Luqueño finalmente el que va a la derecha es Julio Báez en la mitad de la cancha, Kevin Pereira al sector izquierdo en Libertad, tal como lo parábamos en la previa y ahora lo confirmamos. Bogarín abierto a la derecha, Melgarejo a la izquierda y dos puntas, Aguilar y Roque Santa Cruz. Cambia un poco su estructura porque Libertad venía jugando 4-4-1-1 cuando estaba Lescano al comienzo de la apertura, después lo puso Iván Franco detrás, ya sea de Roque o Tacuara. Ahora arranca con el ataque compuesto por Santa Cruz y Gustavo Aguilar.
Muy bien, Cerro le ganó a General Caballero. Cerro ganó 3-1. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Para mañana 2 partidos, Olimpia Nacional, 4 de la tarde de fondo. Para mañana Guaraní, 2 de mayo, 18:30. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortín, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Estamos llegando a minuto 3:15 de esta primera parte. Por ahora el partido está 0-0. Upside arriba, el banderín indirecto. ¿Pertenece a algo más? Shelby Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por la escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Shelby Power. Sentí la diferencia. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Saica. La pelota sobre mitad de terreno pone Sebas Quintana, movió sobre costado izquierdo, no llegaba esa pelota. Walter González, lateral, zona derecha. El sector defensivo pertenece a Libertad. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomera Automotores. Redes JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. El partido se mantiene 0-0. La familia de multivitamínicos más completa. Recuperar la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Cerquita del minuto 5 de la parte inicial de este partido aquí en la Huerta. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Por el Mundial de Clubes sigue la victoria del Real Madrid 2-0 sobre el Borussia Dortmund, minuto 74 de juego. La pelota por arriba, golpe de cabeza, pelota a mitad de terreno, zona media. Va buscando esa pelota lentamente en esa zona boganera, el juvenil, pelota arriba. La marca sobre punta azul, la tiene Walter. Movió sobre mitad de terreno. El rebote, zona derecha, no podía Caballero, lateral ahora. Indica el juez y pertenece a la visita. Corresponde al luqueño. Afíliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000. Para tu practicidad ingresa a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online. Caja Mutual. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. La pelota para Pereira, ataca Luqueño, se desvió esa pelota en Viera, será tiro libre, no, es tiro de esquina finalmente. Y marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido se mantiene 0-0. Y su seguro Chaco. Tiro de esquina para Luqueño, le va a pegar esa pelota. Sebastián Quintana, tiro de esquina para Lauriazo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Ubica la pelota y le va a pegar Sebastián Quintana, tiro libre de esquina. Libertad se defiende, Luqueño busca el primero en esta acción. A ver, pelota en el aire, pelota por elevación. Golpe de cabeza, pelota al medio, tiene Benítez, corre. Se manda arriba sobre punto derecha, gana Benítez, colocó. Pelota muy fuerte, largo arriba. Será tiro de portería para Algumas y Víctor. Intentó en este rebote Alberto Espínola. Finalmente hay tiro de esquina. Me parecía claro el desvío en Matías Espinosa cuando lanzó el centro Alberto Espínola. Dudó el juez, que ahora pide disculpas, y por intermedio de Nadia Weiler corrige su error. Es una buena oportunidad para Sportivo Luqueño, que arrancó bien tratando de tener presencia en campo rival. Hasta aquí generó 2 tiros de esquina. Trata de emparejar las fuerzas con Libertad, porque evidentemente si comparamos plantel por plantel, Libertad es superior, pero desde el arranque no está siendo tan respetuoso, entre comillas, en ese sentido el Sportivo Luqueño. Tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Báez esa pelota, tiro de esquina para la visita, pelota en el aire, golpe de cabeza en esa zona. Se metía el hombre de Sportivo Luqueño, va cortando la acción, tiene Viera, revienta la pelota, Viera, pelota larga para Alborno. Alborno viene buscando para Sportivo Luqueño, baja de cabeza, pelota zona derecha, está dejando mover la salida, juega bien Báez, arriba al banderín, indirecto, señores, se pertenece a Libertad. Calidad de lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. GoPetrol, vamos. Automóvil Supply Vale, te llevan a la Fórmula 1 San Pablo y te dan más de 70 premios. Tus compras de 200.000 guaraníes generan un cupón para participar. Automóvil Supply, legítimo, original, auténtico. Cerro le ganó a General 3-1. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energy Gas, para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A.
Me resulta un poco llamativo, pero hasta aquí entre los dos delanteros el que más está bajando es Roque. Él es el que se posiciona como enlace. Parece un poco raro porque a esta altura de su carrera él ya no está para hacer ese recorrido probablemente iniciando el juego. A veces, por lo menos en estos minutos iniciales, se posiciona como interior, como para tratar de jugar cerca de los volantes centrales. Insisto, parece un poco llamativo por el desgaste que va a tener a esta altura Roque Santa Cruz, pero entre los dos, Roque está más o menos a la altura del anillo central del campo de juego y Gustavo Aguilar sí en posición de 9. La pelota para el fondo tiene Viera. Mueve la salida para Libertad. Viera está con esa pelota. Levanta la cabeza, juega lo más del piso. Entregó su mesita, pelota sobre la izquierda. Le va a pegar Jiménez. Jiménez acomodó. Entregó otra vez al fondo para Viera. Toca, mueve la pelota, Libertad. El comentario de Víctor Villalba, una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. De Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Para mañana, 2 partidos. Olimpia Nacional a las 4 de la tarde. De fondo para mañana, Guaraní, 2 de mayo, 18:30. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortín etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Saque de costado a la derecha, pertenece al Sportivo Luqueño. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña segura, empeña en La Plata. El partido está 0-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Ya conocen los cables eléctricos Cordeiro, desarrollados con los altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Saque de costado cerca, el banderín pertenece a Libertad del partido. Por ahora 0-0, saque de costado. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota para el fondo tiene Viera. Juan Viera salida, juega para Lucena. Lucena tiene esa pelota cortita, bajó para Caballero. Está girando en esa zona, se metía Bogarín. Ganó bien el juvenil Bogarín. Movió a poner para la pelota para Roque. Roque juega para Lucena, juega bien Libertad, busca el primero. Se mete Iván, colocó, levantó el centro, la marca sobre la izquierda, sale Monzón, el debutante en argentino. Pelota por la media cancha, juega Luqueño, que bien soltó, movió González. Está dejando la izquierda, se mete Pereira. Primero llegó la pelota, Jiménez juega, dejó para Ramírez, toca la pelota Libertad. Mejores centros del país y más de 1.500 profesionales a lecciones. XPS, medicina prepaga. 30 años cuidando tu salud con el respaldo de Comecipar. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Ataca Libertad, le pegó Lorenzo. Vamos a ver si se desvía, no pasó nada, será tiro de portería. Probó Lorenzo, corresponde salida para Luqueño, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro aceite indica Diego Iván. El partido está 0-0 aquí en la Huerta. Y su seguros Chaco. Le va a pegar esa pelota, Aguilar, corresponde tiro de portería para el Sportivo Luqueño. Tus fines de semana se pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y los canas con hierbas al ajo, picante o tradicional. Pizza, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Probó Lorenzo, probó cerca del poste izquierdo, Víctor. Pero todo se origina por una mala salida de Luqueño, por eso se enoja Julio César Cáceres. Quieren que jueguen en largo el balón en este saque de arco, porque en la anterior perdieron y Melgarejo encaró, se sacó a dos de encima, disparó cerca del palo. Primer intento peligroso, el que estuvo más cerca, Libertad, de lastimar en primer turno. Y le pegó a Aguilar, el portero, pelota larga, media cancha. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar lo cambia todo. El partido por ahora se mantiene 0-0. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valores de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. El partido, repito, se mantiene 0-0 aquí en la Huerta. Renova tu seguro de automóvil y tenés 20% de descuento en una póliza de comercio. Seguro Hogar. Rumbo CCA de Seguros, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Le pegó Aguilar, pelota Solano por arriba sobre mitad de terreno. Golpe de cabeza, pelota para el fondo, sale en esa zona. Viene buscando a Espinosa.
Pinoza. Les pegó Pinoza, pelotazo largo al fondo. La marca del Beto movió, se equivocó. El balón sobre la izquierda tiene bien Lorenzo. Lorenzo movió para Caballero. Lorenzo tiene, cayó. No dijo el juez, no hay falta. El rebote pertenece a juega otra vez para Sportivo Luqueño. Se manda arriba Benítez. Para la pelota Benítez. Entregó para Alborno. Le va a pegar Alborno. Juega para Báez. La pelota sobre la izquierda corrió. Cayó Marcelo Pérez. Ahora Pete es Benítez. Caía Benítez, Víctor. Así es, falta de Lucena contra Ángel Benítez. Le pone el hombro Lucena, pero a la espalda de Ángel Benítez. Entonces cae el hombre de Sportivo Luqueño y va a tener un tiro libre interesante. 3/4 de cancha. Va a lanzar al área probablemente Alborno. Así que veremos qué sucede con esta situación. Fíjate, Víctor, colocan el conito y ahí va el jugador y busca la pelota, Víctor. Sí, ya los pasapelotas en el lateral no pueden pasar el balón directamente a los jugadores. Sí, para los porteros, cuando hay saque de arco, sí los pasapelotas van a entrar en acción. A partir de ahora se va a tener el formato Premier League y fútbol europeo en general, donde están los conitos durante todo el costado, a lo largo del costado del campo de juego. Muy bien, la pelota le pegó Marcelo de cachetada a Marcelo Pérez. La pelota del portero desvió Morínigo y el rechazo de un compañero de Libertad cerca Luqueño del primero, Víctor. Se le complicó más de la cuenta a Morínigo esta última porque me parece dos factores incidieron. Primero, que estaba muy tapado por sus defensores, y segundo, que ya dio un paso largo hacia su palo derecho y la pelota iba al lado adverso, y ahí entre dar la vuelta, retroceder, le alcanzó el tiempo solo para meter la mano. Justito salvó Rodrigo Morínigo. No parecía tan peligrosa, pero estuvo cerquita del primer tanto Marcelo Pérez. Cerquita del minuto 15 de esta parte inicial. En Bristol, 50 millones para renovar tu casa y una Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bases y condiciones en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En el ahorrazo, descuentos con bancos y cooperativos utilizando tarjetas de crédito. Ingresa a Roa y la ahorrazo supermayorista y entérate los aliados. Cerro Negro, General Caballero, por 3 goles contra 1. Mega descuentos de Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 713 puntos. Y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Espérame, Juan, ataca Libertad. Iván colocó Ramírez, pelota en el aire, cabezazo de Roque. Atrapó el arquero, Víctor. Pero fue interesante, el centro fue muy bueno de Iván Ramírez. Estaba muy marcado Roque con la marca encima de Alberto Espínola y le costó cabecear. Por eso le termina saliendo un envío débil, tranquilo para Alfredo Aguilar. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido aquí en la Huerta sigue 0-0. Y su seguros Chaco. En la intermedia, partido para mañana, Capiatagua Ireña, 10 de la mañana para mañana. Mismo horario, pero un poco más de fondo. Es decir, para ser más correcto, a las 15 horas para Pastoreo frente a San Lorenzo. Embutidos Fran, chorizos con queso, parrilleros, matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Fran el sabor de la felicidad y alenta a la selección. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Aquí en la Huerta, repito, el partido se mantiene 0-0. Viste la amistad y con Cubo, comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento y te llevas un kit matero. Pasa por Chacomer, Cubo Tire, mejor en todos los caminos. Posgrados, medias becas del 50% en matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Y la pelota, mitad de terreno, juega Mogarén, deja para el fondo para Vera, mueve la salida, está moviendo sobre punta derecha, entregó cortita, viene buscando la pelota para Iván Ramírez. Este soltó, movió, entregó, jugó. Juega otra vez para Mogarén, pelota al medio el debutante. Está dejando para Lucena. Lucena baja, como dijo Víctor, como un enlace. Retrocede mucho Roque Luis Santa Cruz. La pelota sobre la izquierda. Se manda arriba Jiménez, hay peligro. Toca Libertad, busca el primero. Pone la pausita Jiménez. Jiménez con la pelota movió. Entregó para Viera. Soltando la pelota, le va a pegar Viera. Se aproxima, está en campo rival. Viera levanta el centro, tiró, se equivocó. Y será tiro de portería para Luqueño. Informa personal, elegí la colección total. Personal Flow. Orlando Gil, titular en San Lorenzo, que empata en penales 1-1 con Quilmes por la Copa Argentina. 16avos de final, terminó empatado el partido en tiempo normal.
están en tanda de penales. Señoras y señores, tiro de portería para Luqueño. Le pega Alfredo Aguilar a esa pelota. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol Dilasca. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. El partido está 0-0 aquí en la Huerta. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortín etiqueta negra en la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Cerro le ganó General Caballero 3-1. Mili Empeños, ventas y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Te gusta el partido por ahora, no, Víctor? Está interesante, faltaría agregarle situación permanente frente a las porterías, con eso creo que estaríamos mejor, pero parejo dentro de todo. Libertad, que debería ser superior, hasta aquí no está teniendo un marcado dominio. Luqueño bien parado, eso sí, debe tener cuidado Luqueño con las salidas, con los errores propios, porque hasta aquí las situaciones más importantes de Libertad, o las más cercanas, mejor dicho, se han generado a través de errores propios de Sportivo Luqueño. Acá el árbitro de Revenentes pita falta, será tiro libre sobre la izquierda, pertenece a la visita, tiro libre para Luqueño. Beba y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General Díaz 640, teléfono 496-553, seguinos en Instagram como Pema y Flores. El bar chequeando, y sí, confirmado, el jingle de Licey es el gol fuera del área, tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Licey, especialistas en tecnología. Le va a pegar Baez en la pelota. Luqueño busca el gol ahora. A ver si aprovecha el Sportivo Luqueño. Vamos a ver, le va a pegar Baez. Lo veo dentro del área a Marcelo Pérez. Lo veo a González. Golpe de cabeza. Hay marca de cabeza de Aguilar. Deja la pelota otra vez. Sebastián Quintana levantó esa pelota. El rebote de Viera. Pelota para el Borno. Está bajando de cabeza. La pelota entró del área. Sale Morínigo. Atento el portero de Libertad. Olvídate de los metales oxidados. Aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesorate al 021-2896-1000. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, blanchuelas y más. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro Ñembé. Ventas al 0983-309-813. Redes San Justo Hierro. ¿Cómo están los técnicos por ahora? ¿Cómo lo estás viendo Julio César Cáceres y Sergio Aquino por ahora en el partido, Fernando? Julio César Cáceres es el que está dando más indicaciones desde que arrancó el partido. No se ha sentado en la banca técnica. Por su parte, Patito Aquino normalmente viene comentando lo del juego que viene aconteciendo con su equipo, ahí con su cuerpo técnico. Recientemente estuvo hablando con Paco Estente, Julio César Cáceres, y las indicaciones principalmente para la zona del medio campo. Bueno, una consulta, Fernando. ¿La barra de Luqueño quién es? ¿La barra Chancholigans o la de Sportivo Luqueño? Porque está dividida la barra, pero la que salta más, la que está más cerca de vos, ¿de qué barra pertenece? La pelota al medio, va saliendo en esa zona Julio Baez. Hugo Somecita, pelota al fondo, tiene Aguilar. Aguilar movió para Caballero, se manda arriba, recostado sobre punto sur, juega Lorenzo, le va a pegar, qué buena acción. Corrió Lorenzo, picó larga esa pelota, Víctor. Pero nuevamente todo se origina por un error de Julio Baez. Se excedió en la gambeta, se quitó uno de encima, y el segundo que tenía en camino le puntea al balón, y ahí es donde de vuelta entre Melgarejo y Espinosa se hacen profundos como para intentar llegar. Afortunadamente para las pretensiones de Luqueño, cortó Alberto Espínola. El partido está así, la verdad que tiene un trámite interesante, porque da la sensación permanente que algo puede pasar, solo que no tuvimos aún repetidas acciones frente a las porterías. Contigo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros aceite indica Diego Iván. Señoras y señores, aquí en la Huerta el partido se mantiene 0-0. Y su seguros Chaco. ¿Qué barra Fernando? Así es, el que está cantando, alentando desde el inicio del partido es la barra del Chancholigans. Estamos viendo, por supuesto, ahí es la cobertura policial, y por el otro lado está la barra de Luque, que por el momento está viendo minuciosamente el compromiso. Muy bien, la pelota al fondo, sale Morínigo, portero de Libertad, pelota para el fondo. Compra cortes de edición limitada Albirroja, Shorty Beef, y participa por un biciclo relleno de productos y muchos premios más. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Cerro Negro en general, 3-1. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red. Ataca Lorenzo juega al medio, pelota larga, espérame Juan, porque ataca Libertad.
Iván. La pelota no llegó Iván. Iván a esa pelota llega Ramírez, colocó el centro, tiró. Pelota dentro del área. Espinosa le pegó de aire. Pero mal remate, pero estaba la intención de Matías Espinosa, Víctor. Y le quedó perfecta, ideal como para llenarse de empeine y clavarla al ángulo. El remate le salió desviado. Finalmente le agarró mordido al esférico Matías Espinosa. Fue hasta aquí la situación en la cual parecía que se rompía el cero. El balón salió a un costado de la portería de Alfredo Aguilar. Eso tiene libertad. Roba en 3/4 de cancha, despliega las alas y agarra generalmente mal parado al rival. Varios goles hizo de esa manera en el torneo de apertura. De esta forma, hasta aquí se ha mostrado un poquito más cerca de abrir el marcador aquí en Tuyucual Gumarén. Completamos, ¿te parece, Juan? Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. La pelota al fondo, tiene pelota para el fondo, le pega Viera. En Electroban aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keiko, Santegui y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota a la izquierda va saliendo en esa zona. Tiene Sebas Quintana, movió pelota para el fondo, mueve la salida. Está dejando para el debutante Monzón. ¿Cómo lo está viendo Monzón? A Lucas, Víctor. Y hasta ahora sin mayores complicaciones. Es de esos centrales que me parece optan por el juego simple, nada de jugar de lujo o arriesgarse en el fondo, sino que por ahora se ha mostrado bien parado y quitando de primera las situaciones que tiene a disposición. Aquí, por ejemplo, le ganó un duelo individual a Joaquín Bogarín, lo quiso encarar el juvenil, punteó y quitó un costado. No se complica el argentino Lucas Monzón. Saque de costado de la derecha, sector en ataque, pertenece al equipo repollero. Descontó el Borussia Dortmund, Maximilian Bayer a los 48 minutos del segundo tiempo a corta distancia. Real Madrid le gana al Dortmund por 2-1. Mañana prosigue la fecha con Olimpia Nacional, 4 de la tarde. Y ahora el gol del Real Madrid, minuto 49 de la segunda etapa. Kylian Mbappé pone el tercero. Real Madrid 3, Dortmund 1. La pelota al fondo sale en esa zona. Juega el 4 de Libertad de Héctor Jiménez. Jiménez con esa pelota se asoma. Está dejando pelota sobre mitad del terreno. Muy la pelota, la salida para Viera. Este pone para Lucena. Lucena levanta la pelota arriba, el rechazo. Golpe de cabeza a la izquierda, sale al borno. Pelota para Luqueño, se va a equivocar. El rebote pertenece a Caballero. Le va a pegar Caballero. Colocó. Levanta la pelota fuerte para Espinosa, de pica larga y la marca Deportivo Luqueño juega mal. Hay peligro, se manda arriba, ataca Luqueño. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. No la dejes ir. CNT se pone muy. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros te indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido sigue 0-0. Y su seguros Chaco. Me sigue extrañando lo de Roque Santa Cruz porque pensé que iba a ser solo un ratito esto de posicionarse detrás de Gustavo Aguilar y llegamos a 25 del primer tiempo y sigue jugando él más bien cruzando un poquito la altura de la mitad de la cancha. ¿Por qué digo esto? Porque le queda muy lejos el arco para lo letal que es Roque, buscando los centros, ya sea por arriba o para completar la jugada en el segundo palo o punto penal como lo suele hacer. Y hasta lo noto un poco más extenuado que de costumbre, ya siendo muy temprano está caminando al trotecito en algunas situaciones. Por eso insisto, entre los dos creería yo que el más apropiado para jugar atrás es Aguilar, pero hoy Aquino también seguramente probando otra alternativa lo pone a Roque, arrancando metros atrás de Gustavo Aguilar. La pelota para Lorenzo movió, dejó suavecita, pelota a mitad de terreno para Caballero, juega para Lucena, sale de fondo, mueve la pelota al Gumarelo. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado, asterisco 8263 o al 0984-444-037. Unite a la generación Masters Made in Americana. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy y Ferropar construyan contigo. El partido sigue 0-0. Feria de descuentos de supermercados Stock, hasta el 25% de descuento en alimentos Bianca. En todos los supermercados Stock y Stock Express hasta el 6 de julio. La pelota para Caballero, Caballero juega
juega. Está dejando para Viera. Le va a pegar Diego. Movió sobre zona derecha para Iván Ramírez. Ramírez para Caballero. Toca Libertad ahora. Buscando el primero. Se aproxima al área. Lucena le pica al área. Se le va a Espinosa. Saque de costado a la derecha. Sector defensivo. Pertenece al Cura Luque. El comentario de Víctor Villalba. Una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Es de Lasgar. Nuestra calidad de su seguridad. Y la salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Cerro le ganó 3-1 al equipo rojo mallorquino General Caballero. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortín etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Del fondo sale Morínigo, portero de Libertad. A todo ponerle Victory, líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Victory, tecnología en lubricación. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. Repito, mañana prosigue la fecha con Olimpia Nacional. A las 4 de fondo para mañana, Guaraní 2 de mayo, 18:30. Inconcasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historias. Hacé tu test drive en una Sanyanca Heavy. Participas automáticamente para ganar un Activo 0 kilómetro automotor. Sin ti el camino confortable. Mañana no juega Thiago Caballero porque será jugador de Olimpia. El otro ex nacional, Gustavo Caballero, va a venir, va a jugar para Libertad. Tampoco está anunciado en el juego frente al equipo franqueado. Descuenta nuevamente el Borussia Dortmund de penal. Serú Guirassy pone el segundo. Real Madrid 3, Borussia Dortmund 2 en tiempo de descuento. 7 minutos extras después de los 90. La pelota al fondo sale bien, a mover la salida. Juega para el fondo, entregó Sobesite para Morínigo. Le va a pegar Morínigo. El portero Repollero levanta la cabeza, juega con ese pelotazo largo. A ver qué hace, qué prefiere. Coloca pase corto buscando bien. Entregó para Caballero. Se equivocó, tiene Pereira. Sale Pereira sobre la izquierda, corrió, ganó Pereira. Se asoma al área. Pone la pausita, Pereira tiene la marca en esa zona de Iván Ramírez. Pelea Roque, baja mucho Roque. Y sale Roque, dejó de taco, sale bien Libertad, pelota a la derecha. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Banco cobran con QR, a Banco Financiera o Cooperativa, todo desde tu celular. Ingresa al monto general QR, cobra y listo. Descarga la app Billetera Mango. Sí, Víctor. Sí, me apuntaba recién en privado lo de Joaquín Bogarín. Se nota que tiene calidad, se nota que tiene habilidad, pero tiene que tomar mejores decisiones. Igual es un aprendizaje constante y hablamos de un chico que está sumando recién sus primeros 29 minutos en la división profesional, porque hubo otras jugadas en las que se quitó uno de encima y siguió con ganas de seguir encarando cuando ya tenía claridad para jugar la pelota a un compañero. Ahora le volvió a pasar. Encima esta secuencia tuvo otra vez a Roque Santa Cruz casi defendiendo a la altura del banderín de córner de su propio campo. Recuperó Roque, se la pasó a Bogarín, se sacó dos de encima, después el avance no prosperó porque estuvo atento para recuperar Rodrigo Alborno de Sportivo Luque. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera la etapa. Pelota de González le pegó. Gol, 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 gol. Del Sportivo Luqueño, Walter González, pero qué salida mala de Libertad. Salió mal Libertad del fondo y la pelota le queda a Walter. Walter se mete con potencia. Fuerte disparo al techo del arco de Morínigo. Qué mala salida liberteña. ¡Qué mala salida de Liberteña! Aprovechando a Walter González, el arquero justamente Morínigo, le da esa pelota y es como un pase. Realmente le da el pase gol. Es como un pase gol. ¡Qué bien define Walter! Aprovecha el delantero del Sportivo Luqueño. No perdona Walter. Golazo para la visita. ¿Sabe cómo está la cosa? Sorprende Luqueño. Sorprende el Auriazul. Le gana al campeón por 1-0. Monumental. Tremenda definición de Walter González. Bombazo del jugador del Sportivo Luqueño. Pero para nada le podemos quitar responsabilidad a Rodrigo Morínigo. Y creo que hay responsabilidad compartida porque se estaba excediendo Libertad en eso de pasarle al arquero, jugar entre los centrales. Morínigo en esta oportunidad no pudo levantar la pelota. Intentaba jugar a la altura de la mitad de la cancha
pero le da el balón tan mal que termina quedando, ni siquiera se eleva el esférico y le queda a placer a Walter González. Acomodó la pelota, ya estaba adelantado Morínigo, bombazo que cae por encima del arquero de Libertad, se clava justito en la parte alta de la portería defendida por el Gumarelo, pasa al frente Sportivo Luqueño y sí, sorprende, así como decía Diego, encima del trámite del partido no nos hacía pensar que Luqueño iba a pasar al frente, ahora está arriba Walter González, festeja Sportivo Luqueño aquí en Tuyucuá. Momento del gol. 30 minutos, primera etapa. Luqueño está ganando el partido por 1-0. Final del partido en Nueva York, victoria del Real Madrid por 3-2 sobre el Borussia Dortmund. Con este resultado será rival el Real Madrid en semifinales del Paris Saint-Germain. Golpe de cabeza, cuidado con el cabezazo, fue Lorenzo, Víctor. Sí, cobró falta, se trepó Lorenzo Melgarejo Alberto Espínola, fue bueno el intento, otra vez Iván Ramírez siendo profundo, le contamos otro muy buen centro al lateral derecho de Libertad, solo que Lorenzo subió encima de Espínola, por eso la jugada fue anulada. Muy bien, pelota al fondo, corresponde salida para Luqueño. En Bancob préstamos pymes pensados en impulsarte para cumplir tus metas. Solicita tu préstamo Bancob Crecer desde la raíz. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sacera fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Señoras y señores, Luqueño con un golazo de Walter González gana por 1-0. Bori, nuevamente la mejor sopa del mundo. Por eso 25% de descuento de caldo de gallina, apertura Maggi y alitas IQF. Pechugón info, @pechugón PY, @recetas Nestlé PY. A veces la vida no espera y vos tampoco tenés que hacerlo. En Credit Solución te atendemos y acompañamos. Contactanos al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Señoras y señores, gana Luqueño por 1-0. Ya escuchaste el himno oficial de ASU 2025. Ya suena en cada rincón del continente. Escuchalos en todas las plataformas. Seremos leyenda. Shelby Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari. En las pistas de carrera, carga Shelby Power. Sentir la diferencia. Luqueño gana el partido por 1-0. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Zaica. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, redes JMC Paraguay. Luqueño gana por 1-0, Juan. En Vigila Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CORES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Cerro le ganó 3-1, general. En un segundo todo puede cambiar. Una caída, un choque. Te damos el respaldo para seguir adelante. Para el Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperes. Si sos afiliado en la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetro. Tasa del 10,5% y 60 meses de plazo para usados hasta 48 meses. Caja Mutual. A ver, Luqueño va con la pelota, va y le puede pegar, gira sobre la punta derecha, va con esa pelota, Domena le puede pegar. La marca de Espinosa, entregó para el Beto. El Beto tiene, el Beto amagó, qué buena acción tiene el Beto, qué jugada. A ver, se mete Benítez, va a fondo de cancha, le pegó, tapó el arquero, sí, Víctor. Qué mal controló la pelota Julio Báez en la anterior porque Kevin Pereira se la cedió. Era prácticamente acomodar y disparar para el jugador de Luqueño, solo que el control le quedó largo y le dio la oportunidad a Néstor Jiménez de reponerse. Quedó golpeado Libertad, todavía no está teniendo ese peso que uno espera, más aún después del gol, y esto hace que Luqueño se llene de confianza. Ojo con esta, de vuelta robó Luqueño. A ver, Walter, segundo, no, Walter se metió, le robaron la pelota, tiro de esquina, marca Espinosa y fue el 4 justamente en esa zona. El 4 Jiménez debió esa pelota, Víctor. Sí, perdió en el fondo Libertad. Néstor Jiménez con el pase corto. Robó Sebastián Quintana. Lo noto muy activo a Quintana. Se nota que estaba deseoso de jugar, de tener minutos y está mostrando todo su potencial, por lo menos en este arranque de partido. Walter aquí tenía la posibilidad de meter el centro para que Quintana ejecute el cabezazo dentro del área. Walter quiso acomodarse, como todo goleador buscó la suya. Ahí estuvo nuevamente para reponerse y enmendar su error Néstor Jiménez. Córner, otra buena chance para Luqueño. Tiro de esquina para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar esa pelota, va
es un tiro de esquina, Juan. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Calidad de lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. La pelota, punta derecha, va saliendo. Falta no, será saque de costado. Finalmente indica el árbitro de este partido de Erris Benítez. Y será saque de costado. Pertenece luqueño a la derecha. Automóvil Supli y Vale te llevan a la Fórmula 1 San Paulo y te dan más de 70 premios. Tus compras de 200.000 guaraníes generan un cupón para participar. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Con el golazo de Walter González gana la visita por 1-0. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. De Lasga, nuestra calidad de su seguridad. Y la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Cerro le ganó a General 3-1. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortuna etiqueta negra, la caña con más de premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Minuto 38 de esta parte inicial. Gana el Cureluque por 1-0. Tembetaría anunció la llegada de Lucas Guiñazú, jugador proveniente de Libertad en calidad de cedido como refuerzo del equipo rojiverde para lo que va a ser el campeonato clausura. El caso de Lucas Guiñazú, jugador de la selección sub-20 y también hijo de Pablo Guiñazú. La pelota a la derecha tiene Iván Ramírez, va al busca Piván, juega la pelota para Aguilar. Aguilar con esa pelota dejó, jugó al medio para Roque, no pasa nada. Va sobre la izquierda, tira el borro, movió de primera para Marcelo Pérez. Tiene Marcelo desvió, tiró pelotazo largo al fondo, marcó Caballero a la derecha. La viene buscando Viera, Viera movió, soltó, entregó y jugó. Juega la pelota para Ramírez, gira, levanta la cabeza Ramírez. Ramírez movió para Caballero, toca el Guma. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanatos, cerámicas, losos, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. La pelota de Lucena Aguilar de cabeza. ¿Qué pasó con Aguilar? Víctor Villalba. Fue Roque Santa Cruz. Increíblemente no pudo direccionar de manera correcta el golpe de cabeza. Y conste que lo tenía Aguilar entrando prácticamente al lado suyo. Podía manejar las dos opciones. Roque ahí levanta el brazo, le pide disculpas a Gustavo Aguilar, que se nota le hizo un tímido reclamo porque Roque podía bajarle de pecho con la frente y Aguilar estaba prácticamente como para definir frente a Alfredo Aguilar. Increíble la que desperdició Libertad y más aún un jugador de la calidad de Roque Santa Cruz, que en esta clase de jugadas no perdona. Muy bien, cerca del minuto 40. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. ¿Qué pasa, Víctor, acá? Y estiró el brazo y le cerró el paso Iván Ramírez a Kevin Pereira. Mi duda es si le agarró realmente en la cara o Kevin Pereira, para tratar de impresionar al juez, se toma del rostro, porque ahí cambia lo que debería ser la decisión del árbitro. Si fue brazo contra rostro, falta, incluso debe ser amonestado Iván Ramírez. Pero si fue brazo a la altura del hombro del luqueño, está bien que deje correr la jugada y no. Le toca en la cara. Sí, era de tarjeta, era jugada de tarjeta, porque encima no va a la pelota, le cierra el paso y le pone el antebrazo en el rostro Iván Ramírez a Kevin Pereira. Primer error de Erris Benítez, protesta toda la gente de Luqueño. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Petrochaco, precio calidad litro 6. Diego Iván. Señoras y señores, la visita luqueño gana por 1-0. Y su seguro, Chaco. Ahora va a trabajar en la parte física, mueve la banca el luqueño y está el Chico Díaz. Fernando. Así es, ahora van a empezar a calentar justamente los jugadores luqueños, los que están en la banca de suplentes. Rápidamente te menciono: Ángel Espino, el arquero de emergencia. Luego están Walter Rodríguez, Santiago Campos, Santiago Cáceres, Joaquín Paredes, Sebastián Maldonado. Luego de esta jugada te completó, Diego. Muy bien, la pelota de Lucena y también lo hace moviendo la banca Libertad, Fernando. Sí, también los trabajos de calentamiento por el lado de Libertad para completar lo de luqueño en la banca de suplentes. Joaquín Paredes, Sebastián Maldonado, Fernando Benítez, Sergio Díaz, Hugo Dorrego, Aldo Parra, Lautaro Comas y Federico Santander. Muy bien, la pelota al medio, correcto, Fernando, pelota por el fondo, tiene el Beto. Acá el árbitro pita falta, Víctor.
Sí, no suele ser común lo que está pasando ahora. Para el árbitro no es un detalle relevante, pero debería serlo. Estamos jugando sin un banderín del córner, porque Lucena recién quitó la pelota, se barrió un hombre de Luqueño y sacaron el banderín. Y el árbitro igual deja correr sabiendo esta situación. Ahora se percata el cuarto, le pide a un pasapelota que acomode, pero hace casi un minuto estamos sin banderín en una de las esquinas. La pelota, Alberto, tiene Lucena. Lucena con esa pelota, pero va a perder ahora. Pita falta. Epa, cuidado. Acá se tomó Pereira con Lucena, Víctor. Sí, Lucena está un poco pasado de revoluciones. Ya cometió un par de faltas innecesarias. Recién discutió con un jugador de Luqueño, ahora otra vez con Kevin Pereira. Es uno de los que necesita equilibrarse desde lo emocional, digo, porque en la mitad de la cancha Luqueño hasta el momento está superando a Libertad. Por eso Lucena tiene que serenarse, mente fría, como para empezar a cambiar la historia del partido, porque Libertad no está haciendo un buen partido y está perdiendo ante un Luqueño que no está siendo superior. Por eso hasta uno entiende la frustración de Libertad, pero no debería caer en ese nerviosismo tan temprano en el partido. Repasamos los suplentes de Luqueño, Fernando. Así es, los suplentes, el arquero de emergencia, el número 40, Ángel Espíndola. Luego están 8, Walter Rodríguez, 22, Santiago Campos, 30, Tiago Cáceres, 31, Joaquín Paredes, 15, Sebastián Maldonado, 14, Fernando Benítez, 10 para Sergio El Chico Díaz, 13 para Hugo Dorrego, 24, Aldo Parra, 37, Lautaro Comas y 9 para Federico Santander, quien estaba para jugar de titular, Diego, pero en la semana tuvo una molestia muscular y por eso Julio César Cáceres definió del 11 a Walter González. Por ahora no hay ninguna tarjeta amarilla en el partido, Fernando. Hasta el momento no ninguna tarjeta amarilla por parte de Derly Benítez. Muy bien, la pelota para Albornoz, golpe de cabeza, no podía Pereira, será tiro de portería para Libertad. ¿Necesitas cables eléctricos para tus instalaciones? Te recomendamos Cordeiro, mayor tecnología, mejor precio, encontrarlos en todas las sucursales de Electroparencia. Tratamientos especializados, profesionales calificados, atención inmediata. XPS, cuida tu salud con el respaldo de Comecipar. Unisal, sede central España 330 San Lorenzo y filiales en Lambareca, Vieteitahua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Señoras y señores, minuto 44, gana Luqueño por 1-0. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo, picante tradicional Upisa, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganar, lo cambia todo. De a poquito va terminando la primera parte de este partido. Con Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Quinto en Chacomer, respaldo total. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. Si contratás una póliza de automóvil por primera vez, tenés 25% de descuento y un obsequio. Rumbo S.A. de Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Mañana prosigue la fecha con Olimpia Nacional, 4 de la tarde. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad de ciencia y cultura. En Bristol, 50 millones para renovar tu casa y una Volkswagen antigua en 0 kilómetros. Bases y condiciones en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros aceite indica Diego Iván. Señoras y señores, Luqueño gana Libertad por la mínima diferencia. Y su seguros Chaco. Diego. Es decir, gana 1-0, sí, Fernando. 2 minutos más de adición. Muy bien, estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Repasamos el minuto adicionado, Fernando. Y es la 2 minutos de adición por parte del árbitro Derly Benítez. Muy bien, acá corresponde tiro de esquina para Libertad. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina, ¿quién le pega esa pelota? ¿Si Iván Ramírez o no? Es Lucena, Fernando Lucena. Es Ángel Cardoso, Lucena, camiseta número 15. Va a pegar Lucena, tiro de esquina para Alguma. En el Ahorrazo, descuentos con bancos y cooperativas utilizando tarjetas de crédito. Ingresa a al Ahorrazo Supermayorista y entérate los aliados. Mega descuentos de Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 703 puntos. Y la web en Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Vamos a ver si empata Libertad, a ver si empata Libertad. Pelota en el aire, cabezazo al medio. La marca en esa zona de Benítez. Arriba la pelota.
pelota otra vez dentro del área. A ver quién busca. Cayó la Libertad. Insiste. ¿Qué pasó acá, Víctor? Protesta en mano. Gustavo Aguilar punteó la pelota como para que ingrese de vuelta al área. Me pareció a la distancia hombro. Creo que no hay nada que revisar en esta situación. Y ojo que sale el contragolpe de Sportivo Luqueño. Muy bien. Ya termina el primer tiempo. Embutidos Fran, chorizos con queso, parrilleros, matan bonito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta de Franz, el sabor de la felicidad y alenta a la selección. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Libertad pierde en Tuyucó, gana Luqueño por 1-0. Posgrados, medias becas del 50% en matrícula y cuotas en doctoratos, maestrías y más. Info unive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Mil Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza del seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Termina primer tiempo, Luqueño gana por 1-0. De May Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguidos en Instagram como May Flores. El bar chequeando y sí, confirmado. El jingle de Nicey es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan a Nicey. Especialistas en tecnología. Tardás mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zicahual y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zica queda bien. Terminó primer tiempo, Luqueño está ganando Libertad por 1-0. Relató Diego Iván. Adelante, Fernando. Habla Ariel Galano, ex técnico de Libertad. ¿Conteste para dirigir en el plano local, profe, o querés seguir dirigiendo por afuera? No, por ahora nada, esperando si se presenta alguna posibilidad, preparándome con el cuerpo técnico también, buscando perfeccionar un poco nuestro inglés, por si sale algo afuera nuevamente, pero siempre listo por si aquí alguien llama, ¿no? Si te llama nuevamente de Libertad, de repente para dirigir a la categoría veterana portería. No sé, la verdad, uno nunca sabe, cuando se presente seguramente se analizará cada propuesta, ¿verdad? Pero hoy venimos a apoyar, hoy venimos a alentar a nuestro amigo Patito, que está con el cuerpo técnico también, buscando hacer un nuevo campeonato bueno como el anterior y ojalá que puedan salir campeones de vuelta. Profe, ¿cómo está viendo la evolución de Sergio Patito Aquino justamente? Ganando un campeonato con Libertad, ahora por ejemplo se sumó Cristian Riveros, dos a quienes vos conoces muy bien y con quienes pudiste trabajar. Y bueno, alguien muy sabio un día me dijo a mí que si quería salir campeón tenía que... En instantes no solamente volvemos. como técnico, sino como jugador también, creo que es uno de los más ganadores en nuestro fútbol y eso se ve campeonato tras campeonato. Profe, desde que estuviste en Europa y ahora quizás te está volviendo a ver de vuelta en el fútbol paraguayo, ¿qué crees que cambió en nuestro fútbol, en nuestro balompié? No, hoy se ve un partido, la verdad que hoy estoy viendo un partido muy rápido, ¿verdad? Un partido realmente muy intenso. Libertad arrancó bien, como te decía anteriormente, Luque tuvo su mérito mediante la presión y la verdad que se está viendo un partido muy rápido, un partido muy lindo para la vista. Gracias, profe. Gracias, muchas gracias. Haciéndose la palabra de Ariel Galano, ex técnico de Libertad, compañeros. El comentario de Víctor es presentado por... Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol es Vilasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Final del primer tiempo con victoria parcial del Sportivo Luqueño 1-0 ante Libertad en un partido parejo. En realidad en ningún momento alguno de los dos sacó una diferencia importante ni desde la posesión ni desde la cantidad de jugadas frente a las porterías y se aprovechó un error Sportivo Luqueño para pasar al frente. Sí coincido con lo que decía Ariel Galeano recién en la nota que le hacía Fernando Medina y también los colegas de otros medios, que manejó bien el tema de presionar Sportivo Luqueño. Eso asfixió en varias salidas a Libertad y generó probablemente errores en lo que Libertad en otros momentos, en otros partidos, lo hace mucho más cómodo. De todos modos, fuera de eso lo noté inseguro a Libertad. Allí con Viera en el fondo, Néstor Jiménez, los laterales tampoco estuvieron en su mejor versión defensiva, porque atacando sí pasaron mucho. Iván Ramírez, Matías Espinosa fueron
opciones como para generar peligro a partir de sus subidas. Es algo que seguramente Libertad tiene que ir aceitando, principalmente si quiere arriesgar de forma permanente esa salida por bajo, en la cual, insisto, el día de hoy se aprovechó bien el Sportivo Luqueño. A mí no me cierra la posición de Roque, perdón por la insistencia, pero me parece que mucho de lo que vimos en cuanto a que Libertad no fue efectivo o no fue más peligroso de lo que seguramente debería ser, pasó por el hecho de tenerlo tan lejos a Roque, porque él arrancaba muy de atrás, pisando el anillo central del campo de juego, muchas veces era un organizador de juego, y a mí me parece que a esta altura de la carrera Santa Cruz ya está para otra cuestión, para definir, para ser el hombre que baje pelotas, imponerse por la contextura física que tiene y por sobre todo la inteligencia para jugar. Entiendo que también esa inteligencia hizo que Aquino lo piense a él como una especie de enlace, pero el arco le queda muy lejos y creo que se desaprovecha con esta función que le quiso dar en este inicio de torneo a Roque Santa Cruz, probablemente otras virtudes como para definir las jugadas. Veo que se está moviendo Hugo Fernández y claramente es para entrar en esa posición. Ahí la duda que tengo si el sacrificado va a ser el propio Roque o hasta el juvenil, porque podría jugar ahora sí con dos puntas bien definidos, adelantarlo a Santa Cruz junto a Aguilar y tener más desborde con Hugo Fernández y Lorenzo Melgarejo. También puede darse que quite o a Aguilar o a Roque, pase Hugo a jugar de media punta y mantenga por fuera al chico Bogarín, que hasta aquí hizo un aceptable partido. Tiene que aprender a tomar más decisiones y obviamente el rodaje, la cantidad de juegos más adelante le va a dar esa virtud probablemente al juvenil de categoría sub-18 que está apareciendo en este partido. Hablemos del ganador. Hasta aquí Sportivo Luqueño se mostró firme en el fondo, se mostró rápido para recuperar pelotas y no otorgar el dominio a Lucena y Ernesto Caballero, porque muchas veces Libertad gana los partidos en esa zona del campo. Estuvieron atentos Ángel Benítez, muy movedizo Sebastián Quintana, recuperó, hizo jugar. Hasta aquí la pieza que podría mejorar y que no descarto que sea cambiada en el segundo tiempo es Julio Báez. Mucho traslado, mucho de intentar gambetear en lugares donde la situación no amerita, y me parece que hizo que se pierda tiempo en algunos contragolpes que podían ser mucho más filosos del lado del Sportivo Luqueño. Así que dentro de todo el partido, como decíamos durante la primera parte, resulta interesante, parejo, sin un dominador. Luqueño planta batalla, está ganando. Vamos a ver cómo resuelve esta situación Libertad en el segundo tiempo, porque si vamos a un favoritismo y si vamos a una sorpresa, el favorito es Libertad y claramente hasta ahora está dando Luqueño la sorpresa al cabo de estos primeros 45 minutos. Escuchamos el gol que hasta aquí le está dando el triunfo parcial al Sportivo Luqueño. Error grosero de Rodrigo Morínigo, quiso salir jugando con los pies, se excedió ya minutos antes, en esta vez no levantó la pelota, le quedó servida a Walter González, acomodó el balón, disparó por encima de la humanidad de Morínigo y a puro grito festeja Sportivo Luqueño porque está ganando 1-0 ante Libertad. Así lo narró Diego Iván Rubín para la audiencia de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental. González le pegó, gol del Sportivo Luqueño. Walter González, pero qué salida mala de Libertad. Salió mal Libertad del fondo y la pelota le queda a Walter. Walter se mete con potencia, fuerte disparo al techo del arco de Morínigo. Qué mala salida liberteña, aprovechando Walter González, el arquero justamente Morínigo, le da esa pelota y es como un pase, realmente le da el pase gol. Es como un pase-gol que bien define Walter. Aprovecha el delantero del Sportivo Luqueño. No perdona Walter. Golazo para la visita. ¿Sabe cómo está la cosa? Sorprende Luqueño. Sorprende el Auriazul. Le gana al campeón por 1-0. Así
hacía el repaso del gol de Walter González. Aprovechamos que tenemos todavía minutos hasta el inicio del segundo tiempo. En el trabajo de Germán Tilner en la olla azulgrana quedó pendiente escuchar la conferencia de Diego Martínez. Cerro empezó con el pie derecho, le ganó 3-1 a General Caballero de Mallorquín. Esto decía el técnico azulgrana Diego Martínez. El equipo pudo golpear en los momentos justos, un partido difícil con un rival que tiene un modelo de juego marcado, y cuando uno ve patrones tan marcados significa que hay trabajo ahí atrás. Nos costó al principio detectar esos espacios que entendíamos que iban a estar a los costados de Gaspar Vega. La circulación baja era lenta y eso no lográbamos desordenar como pretendíamos a esa primera línea de presión del rival. Había que tratar de circularla a una mayor velocidad para que la presión empiece a dejar claros y a poder progresar por dentro o progresar por banda con el pasaje de los laterales, o como por momentos buscamos también con pelotas a espalda de los centrales, sobre todo cuando ellos saltaban o intentaban saltar por esos espacios entre líneas. Creo que los goles nos dieron tranquilidad. El segundo gol es una clara muestra de esta búsqueda para el partido de hoy, y creo que sí, el segundo tiempo con mayor tranquilidad pudimos tener a lo largo del partido un buen control. Pudimos haber aumentado la diferencia y erramos en el último pase o en la última situación que podría haber dejado con situaciones más claras aún. Y la verdad que una lástima el gol, más allá después de haberlo defendido bien, por lo que el equipo había hecho, haber terminado con un gol en contra en un aspecto que no es positivo, pero en líneas generales creo que el equipo fue superior, mereció ganar, y es justo que hoy nos llevemos los 3 puntos. El 3-1 es totalmente justificable, sin lugar a dudas, por lo que estaba explicando recién. Ahora había un cambio táctico que hizo en el primer tiempo. Lo pasa a Iturbe a jugar un poco en el medio, lo pasa al costado a Araujo, con eso ganó mayor profundidad. No. ¿Buscó eso o fue una decisión? Y después le quiero hacer otra consulta. No hubo ninguna movilidad de cambio en el entretiempo. En el entretiempo sí sostuvimos a Jorge ya habíamos perdido la ventana con Guille. Sostuvimos a Jorge para que no perder otra ventana más, teniendo en cuenta que Sergio es un jugador inteligente y que podía trabajar cerca de Wilder. Que estaba como para arrancar, y si es grave lo de Guille. Sintió una molestia, Gastón sintió una molestia en la entrada en calor. Estuvo bien, en la última parte de la entrada en calor, antes de hacer los ejercicios de velocidad, sintió una molestia, creo que en el aductor. Esperemos que no sea grave. Y lo de Guille es el hombro. El otro hombro que tuvo el otro hombro que tuvo la molestia en la preparación, una situación traumática, y la verdad que una lástima que en el primer partido tengamos 3 bajas tan importantes. ¿Cómo notó a su equipo en cuanto a ritmo futbolístico después de esta pausa intertemporada, amistosos de por medio, después de todo lo que significó el primer semestre y hoy arrancando un partido con victoria? Y la otra consulta es, ¿qué opina del reglamento? Tuvo que bajar 2 edades ahora de la sub-20 a sub-18. Lo vi, sobre todo, como dije al inicio, cuando pudimos abrir el partido, entendimos y pudimos jugarlo más al ritmo que queríamos jugarlo. Creo que el segundo tiempo, por la aparición de espacios y ahí sí con un volante más, con características de volante, pudimos tener un control más largo. Creo que ese buen control de juego terminó muchas veces en aproximaciones a los últimos metros y no pudimos tener la frescura, la claridad para poder ser
más determinantes, porque el partido estaba para poder hacer algún gol más. Lógicamente el rival, yendo a buscar el descuento, nos iba a dejar cada vez más espacio, pero creo que en líneas generales estuvo bien. Muy bien, señoras y señores, estamos para el segundo tiempo, volvemos para la etapa final de este partido, estamos con la información. Informa Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Cambia Libertad, Fernando, te escuchamos. Sí, se viene el debut de Hugo Fernández con la camiseta de Libertad, dorsal número 20. Vamos a confirmar enseguida quién es el que deja el campo de juego. De esta manera, el exjugador de Olimpia se estrenará con la camiseta del Gumarelo. Ahí justamente estamos viendo el cartel luminoso. Vamos a confirmar y efectivamente el que deja el campo de juego es el sub-18 Joaquín Bogarín. Así entonces la primera modificación. Ingresa con la camiseta número 20 Hugo Fernández. Dejó el campo de juego el número 13 Joaquín Bogarín. Muy bien, señoras y señores, el árbitro autoriza y esto arranca, Juan. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso sur casi perpetuo, Socorro, Ñembe. Ventas al 0983309-813. Redes San Justo Hierros. Compra cortes de edición limitada al Roja Shorty Beef y participa por un bicicúler relleno de productos y muchos premios más. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. Arrancó segundo tiempo. Relata Diego Iván. La pelota para el Borro, se mete el Borro, cayó, falta, tiro libre para Luqueño. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. Tiro libre corresponde a Luqueño. En Electroban aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizalo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetro con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Acá corresponde salida para Libertad. Sí, Víctor. Hugo Fernández entra a jugar de extremo por derecha. Así que cumple la misma función que Joaquín Bogarín, el hombre que dejó el campo. Hugo Fernández a la derecha, a la izquierda Melgarejo. Roque por lo menos ahora en el arranque del segundo tiempo mucho más adelantado, a la altura de Gustavo Aguilar. Ahora sí 4-4-2 de Libertad. Correcto, Víctor, pelota de Marcelo, le pegó Marcelo cerca del pote izquierdo, tiro de portería para Libertad. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT por Emoy. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado. Asterisco 8263 o al 0984-444-037. Unite a la generación Masters Make in Americana. Materiales para la construcción, Ferro parece la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. La pelota para el fondo sale, Libertad viene buscando esa pelota, Espinosa movió sobre la derecha, está dejando cortitas para Villalba, juega que era Diego Viera, juega otra vez al medio para pelota para el fondo, sale, juega Libertad. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol y Dilasca, nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Cerro le ganó 3-1 General Caballero. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortín etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. La pelota para Roque, movió para Lucena. Lucena a la derecha, juega bien. Está dejando para Iván Ramírez. Le va a pegar o no, se asoma, juega al área para Huguito. Va buscando, le van a robar esa pelota, juega al medio. Se metía Hugo Fernández, pelota, el rebote, pertenece a Caballero. Caballero movió para Libertad Aguilar. Baja de cabeza, al fondo el Beto. Pelota media cancha, sale Luqueño. Feria de descuentos en supermercados Stock, hasta 25% de descuento en alimentos Bianca. En todos los supermercados Stock y Stock Express hasta el 6 de julio. Lo mejor para tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. De punta a punta, conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. La pelota para el Beto, sale el Beto, Espínola, marca, Roca, juega, está dejando por el medio. El rebote pertenece otra vez para Libertad, pelota a la punta derecha. A ver qué dice el juez y será saque de costado finalmente para Luqueño. En Conca
Casa empezando historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Con Casa construyendo historias. Hacé tu test drive en una Sanyan KGM y participas automáticamente para ganar un Tivoli 0 kilómetro automotor. Sentí el camino confortable. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral. 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Cerca del minuto 5. Con Mango cobra con QR a Banco Financiero Cooperativa. Todo desde el celular. Ingresa al monto general QR, cobra y listo. Descarga la app Billetera Mango. Con Bancob, tener tus 0 kilómetros es más fácil que nunca. Tasas preferenciales del 7,9% en dólares y 8,9% en guaraníes. Bancob, crecer desde la raíz. Cocido con leche y La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, La Pradera, lo mejor en lácteo. Y la pelota para Benítez, le robó esa pelota Lorenzo. Lorenzo tiene, corrió falta, tiro libre para Libertad. Bori, nuevamente la mejor sopa del mundo. Por eso, 25% de descuento en caldo de gallina o verdura Maggi, alitas IQF, pechugón. Info @pechugón PY, @recetas en Nestlé PY. A veces la vida no espera y vos tampoco tenés que hacerlo. En Credit Solución te atendemos y acompañamos. Contactanos al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Y le pega esa pelota Huguito Fernández. No te quedes fuera de ASU 2025, 42 países, 19 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas del 9 al 23 de agosto en Asunción. Compra las entradas en tutti.com.py. Shelby Power tiene el 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Shelby Power, sentí la diferencia. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros ahí te indica Diego Iván. El luqueño le gana Libertad, le gana la visita 1-0. Y su seguros, Chaco. Saque de costado a la izquierda, pertenece al luqueño. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad Induscabos. Representa y distribuye Record Electric Saiga. Camiones Pickup JMC robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, Redes JMC Paraguay. Por ahora. Sí, perdón, Juan. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. A ver, ataca Libertad. Lorenzo levantó, se desvió, tiro de giro, ¿no? ¿Qué fue? Saque de costado, Fernando. Tiro de esquina. Es tiro de esquina, pertenece a Libertad. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar esa pelota, Lorenzo le pegó, tiro de esquina, pelota en el aire. El cabezazo al medio, sale Walter González, sale para Luqueño Víctor. Y en este momento Libertad comienza a apurar, domina desde la posesión, pero todavía no traduce eso en situaciones claras. Solo que va ganando metros, retrocede Sportivo Luqueño. Hasta era lógico pensar esto, porque Libertad no se va a quedar para nada dormido en este segundo tiempo, ya que está con la desventaja. El luqueño tiene que saber administrar el partido, tiene que saber sufrir si es que quiere salir con la victoria aquí de Tuyucuá. La pelota a la derecha, avanza, se mete Huguito Fernández, ahí peligro, tiene Libertad, levanta, jugó Aguilar, baja de cabeza, pelota muy forzado y corresponde salida para Luqueño. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol y Gilasca, nuestra calidad de su seguridad. Y la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Para mañana 2 partidos. Olimpia Nacional a las 4 de la tarde, de fondo Guaraní 2 de mayo 18:30. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Por Fortín etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. La pelota solo derecha, la marca de Diego Viera. Pone la pelota para Jiménez, soltando el 4, se equivocó. Insiste Luqueño. Pelota al medio del evento, movió para Walter. Se equivoca, juega otra vez. Se metió Pérez. ¿Qué pasó en la acción? ¿Qué pasó, Víctor? Otro error de Néstor Jiménez. El despeje quedó corto. Ese es el lado débil de Libertad hoy. Por la izquierda está teniendo concesiones Néstor Jiménez. A veces Matías Espinosa no retrocede y ahí permite que Luqueño avance. Desbordó mucho en el primer tiempo con Julio Báez. Es cierto, con malas resoluciones, pero ha ganado varias situaciones por ese costado el equipo del Sportivo Luqueño. Estamos llegando al minuto 8 de este segundo tiempo. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Z Hombre e Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. Afiliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000. Para tu practicidad ingresa a cmsp.org.py y presiona afiliaciones online Caja Mutual. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos
en el Shopping del Sol. La pelota para el fondo tiene Alborno. Alborno jugó de zurda. Está dejando cortita para Walter González. Pelota para Walter, sale Luqueño. Pelota en mitad del terreno. Gana la Azul por ahora por 1-0. Entregó para Benítez. Benítez juega para Báez. La pelota de Báez. Entregó a la derecha para Alberto. Otra vez juega para Benítez. Toca Luqueño. Calidad de lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli Male te llevan a la Fórmula 1 San Paulo y te dan más de 70 premios. Tus compras de 200.000 guaraníes generan un cupón para participar. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. La pelota para Hugo Fernández. Este movió, llegó para Lucena. Lucena a la izquierda, tiene Lucena, pone la pelota. A ver, con su besito otra vez para Caballero. Caballero con ese valor. Movió zona derecha, avanza el Goma. Ataca sobre costado derecho. Viene buscando Ramírez, levantó. Seguro Aguilar. Atrapa la pelota el portero de Luqueño. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Marcelo Pérez le ganó a Jiménez y remató arriba sobre el travesaño, Víctor. Otra situación en la que pierde Néstor Jiménez, insisto, hoy lleno de debilidades el Fondo de Libertad, y Luqueño está empezando a tener chances para liquidar la historia aquí en Tuyucuá. Otro error de Néstor Jiménez. Pérez le gana por cuerpo, por físico. El remate le salió por encima del travesaño. ¿Sabes a quién lo quiero ver así como está el partido? A Sergio Díaz. Creo que es un momento ideal como para que ingrese el chico Díaz. Con las inseguridades que ha mostrado Libertad, puede ser una carta para Luqueño y asegurar la victoria. Del lado de Libertad, pase lo que pase, incluso si lo da vuelta, yo diría que aquí no se va a ir preocupado y con mucho trabajo para mejorar de cara al segundo partido, ya que hoy no fue una noche feliz del Fondo Liberteño. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 11 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro salto indica Diego Iván. El Luqueño gana Libertad 1-0. Y su seguro Chaco. Tiro libre a la derecha, pertenece a Luqueño. Informa Personal, elegí la colección total, Personal Flow. Orlando Gil vuelve a ser figura con San Lorenzo tras el empate 0-0 en tiempo normal ante Quilmes. En tanda de penales ganó el equipo de Almagro por 4-3. Orlando Gil contuvo uno de los penales de Quilmes para darle la clasificación a San Lorenzo en la Copa Argentina. El próximo lunes se cierra la fecha con Emiliano Tembetaré en la Fortaleza, 18:30. Crystal House, expertos en la colocación de pinos templados de pH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Y ya conoces los cables eléctricos Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país, mejores centros del país y más de 1.500 profesionales a elección. XPS Medicina Prepaga, 30 años cuidando tu salud con el respaldo de Comes y Par. Lorenzo remató y Aguilar al tiro de esquina, Víctor. Empuje y voluntad pura de Lorenzo Melgarejo, porque él arranca la jugada por la izquierda, se la cede a Espinosa, centro de Espinosa, Iván Ramírez para Lucena, remate, rebote y Melgarejo con derecha. Hace esforzar a Aguilar, que la manda al córner. Tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Huguito Fernández le pegó, remate de Caballero, se desvió y otro tiro de esquina. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo. Picante o tradicional Upix de calidad desde su origen. Le va a pegar Fernández, a ver si empata o no Libertad. Hugo Fernández le pegó, una peinada arriba, punta derecha. En el cabezazo, Walter González, pelota a un costado y corresponde salir ahora lateral para Luqueño. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Con Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Quinton Chacomer, respaldo total. Sí, Víctor. Cayó Walter González, un golpe en la cabeza, ya se levanta sin mayores inconvenientes el hombre deportivo luqueño y aprovechan sus compañeros para respirar, porque es el momento de mayor asedio de Libertad sobre Luqueño. Es temprano para que Luqueño se vaya metiendo atrás, es decir, sería un gran error tratar de cerrar, entre comillas, el partido, porque apenas van 13 del segundo tiempo.
La pelota a la derecha, ataca Luqueño, se mete Marcelo, offside, indirecto para Libertad. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Renova tu seguro de automóvil y tenés 20% de descuento en una póliza de comercio seguro hogar. Rumbo CCA de Seguros, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Me refiero al famoso término cerrar el partido, a que Julio César Cáceres meta ahora un central o un volante central. No, es muy temprano. Creo que con eso estaría cediéndole mucho más terreno a Libertad. Por eso yo proponía la opción de Sergio Díaz. Creo que es un buen momento como para que aparezca un jugador que encare, que tenga velocidad y que pueda lastimar a Libertad, que seguramente irá dejando cada vez más espacios. La pelota a la derecha corresponde saque de costado para Libertad. En Bristol, 50 millones para renovar tu casa y una Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Pases y condiciones en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y en el ahorrazo, descuentos con bancos y cooperativos utilizando tarjetas de crédito. Ingresa a Roa y la ahorrazo supermayorista y entérate los aliados. Mega descuentos de Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados. Válido para los 703 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La pelota para el fondo tiene Matías Espinosa, deja suavecita, está dejando para Caballero, sostiene Caballero, levantó la cabeza, botín derecho. A ver, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. El luqueño gana el partido por 1-0. Y su seguros, Chaco. Saque de costado a la derecha, en ataque para Libertad. Embutidos Fran, chorizos con queso, parrilleros, patón brito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frans el sabor de la felicidad y alenta a la selección. En Piqueta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Mes de la amistad y con Cumo. Comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento y te llevas un kit matero. Pasa por Chacomer, Cumo Tire, mejor en todos los caminos. La pelota, rechazo largo de Villalba. Pelotazo largo para el fondo. A ver, tiene Walter, ganó por potencia, se metió, falta. Acá, ¿qué pasó, Víctor? Y otra vez Néstor Jiménez de terror, el partido del número 4 de Libertad. Perdió en todos los duelos aéreos, perdió en todos los duelos físicos. La mayor cantidad de errores cometidos por Libertad fueron en los pies o en una jugada en la cual estuvo involucrado Néstor Jiménez. Aquí le volvió a ganar Walter González, lo sujetó, es amonestado el zaguero central liberteño. Fernando, hay tarjeta amarilla para el central Jiménez. Sí, es el primer amonestado en lo que va del partido, Diego. Es correcto, es el primer amonestado. Tiro libre para la visita. Posgrados, medias becas del 50% de matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info.unive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Tiro libre para Luqueño. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Pemay Flores. El bar chequeando y sí, confirmado el jingle de Nixey. Es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Nixey, especialistas en tecnología. La pelota, el cabezazo. ¿Quién llegó de cabeza, Víctor? ¿Quién fue? Alexis Villalba fue el que terminó ganando la pelota por encima de la portería, defendida por Rodrigo Morínigo. Sí, este par de minutos le sirvieron al luqueño como para salir un poquito más, para tomar un poco de aire, que esa presión de Libertad no se sienta tanto en este momento del encuentro. Muy bien, pelota al fondo, sale el portero Morínigo. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol y Gilasca, nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. La pelota para Lucena, Lucena tiene, pone el freno Lucena. Está dejando para Caballero, pelota sobre punta derecha, Caballero tiene, sostiene, juega. Entregó por el medio para Lucena. La tiene Lucena, va por el piso, falta, pita el juez, tiro libre para Libertad. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortuna etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia.
Muy bien, al fondo juega Libertad, pierde el Guma, gana Luqueño por 1-0. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesórate al 021-289-6000, tu casa con Zika queda bien. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur casi perpetuo, Socorro y en B. Ventas al 0983-309-813. Redes San Justo, hierros. Compra cortes de edición limitada al de Roja, Short TV y participa por un bicicooler lleno de productos y muchos premios más. Short TV, sponsor oficial del Albirroja. Apura Libertad, apura el equipo repollero, quiere empatar el partido, tiene Huguito, giró, Fernández movió, entregó para Roque, golpe de cabeza, marca el Beto, está dejando cortita, epa, cuidado, acá hay falta para mí, Víctor. Pasa que Hugo fue el que intentó puntear la pelota y cuando termina el recorrido de la pierna se encuentra con el pie de Ángel Benítez. A mí me parece que quiso impresionar Hugo Fernández, no se dejó llevar de Luis Benítez y nos dimos cuenta de eso porque no cobró la falta e inmediatamente se levantó el 20 de Libertad, que hoy está debutando y que no toque de entrada, ya quiere asumir protagonismo, pide pelota, se mueve a la derecha, se mueve al centro, así que Fernández quiere comenzar a ser pieza importante en el Gumarelo. Sí, señor, la pelota al medio tiene Espinosa, movió, entregó, jugó para Caballero, gira sobre media cancha Caballero, Caballero dejó para Lucena, Lucena con esa pelota juega para el fondo para Viera, toca la pelota Libertad, Luqueño está ganando el partido, gana por 1-0. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. El Bayern Múnich dio a conocer el diagnóstico oficial de Yamal Musiala, quien se retiró lesionado en el partido ante el PSG por el Mundial de Clubes. Finalmente sufrió una fractura del peroné en su pierna izquierda y varias distensiones en algunos de los ligamentos de la zona cercana al tobillo. Estará fuera de 4 a 5 meses el volante de 22 años. Acá corresponde el tiro de esquina para Libertad. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos de segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro salto indica Diego Iván. El Luqueño le gana Libertad, gana 1-0. Y su seguros Chaco. ¿Quién le pega esa pelota? ¿Fernando? Lucena. Le va a pegar Lucena, le pegó, vino rebote, pelota a la izquierda, se mete Caballero. Caballero con esa pelota va a levantar, no lo amagó. Se metió sobre la izquierda, marca en esa zona Benítez. Y será saque de costado para Libertad. Centro de Materiales de Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Hay golpe de cabeza, pelota para el fondo, sale Walter, ganó. Se mete Walter por potencia, juega bien, entregó para Báez, qué jugada, corrió, ganó, segundo, no, está, remató y tapó el arquero, Víctor se desvía. Qué falta de convicción para definir, aunque entiendo desde el punto de vista que ya llegó cansado Julio Báez, casi 50 metros de carrera en velocidad, pero le faltó lo más importante, definir fuerte, le facilitó a Rodrigo Morínigo que pueda evitar la segunda caída de su portería. Y me parece que está al filo porque está elongando en este momento, creo que fue lo último de Julio Báez en este partido. Avanza Lorenzo para Lucena, le pegó, no pasó nada, tiro de portería para Luqueño. Y el Electroban aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico, llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Y Nerimar, enganches antiguos, alarmas y mucho más, marcas como Kiko, Santec y otros. Nerimar, lo que la fábrica no te dio. Llévate Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Fue Kevin Pereira finalmente el de la acción y ya pide cambio. Al filo estaba el último pique, con el último impulso llegó a esa situación. Ahí entendemos por qué definió tan mal, definió muy débil. Estaba preparado todo Luqueño para gritar el segundo, para la sentencia de la historia, y desaprovechó Kevin Pereira, que ahora pide el cambio. Sí, señor. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Sí, señor. Se prepara el Luqueño con la camiseta número 37, Lautaro Comas. Por el lado de Libertad se vienen dos modificaciones, Marcelo Fernández y Hugo Martínez. La segunda y tercera modificación de Libertad. Luqueño va a realizar también su primer cambio, en este caso Lautaro Comas, que imaginamos va a ingresar por Kevin Pereira. Ahí justamente va a dar a conocer el cartel luminoso, ingresa con la camiseta número 37. Lautaro Comas dejó el campo de juego Kevin Pereira. Ahora vamos con los cambios en el Gumarelo. Ingresa Marcelo Fernández y deja el campo de juego Roque Santa Cruz. La segunda modificación entonces en el equipo de Libertad, y ahora también Hugo Martínez ingresa por Ángel Cardoso Lucena.
Muy bien, Luqueño gana por 1-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, Se por Emoy. Inscríbete en uno de los programas de la Americana Posgrado asterisco 8263 o al 0984444037. Unite a la generación Masters Made in Americana. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. Con estos cambios, ¿qué pretenden los técnicos, Víctor? Y lo adelanta Lorenzo Melgarejo. Ahora pasa a jugar al lado de Gustavo Aguilar. Abierto a la izquierda Marcelo Fernández, abierto a la derecha Hugo Fernández y entra Hugo Martínez al lado de Ernesto Caballero. Roque tuvo un desgaste a mi criterio innecesario, fue probablemente una prueba la que hizo Sergio Aquino que no resultó, le quitó lo mejor de su repertorio actual de la carrera a Roque Santa Cruz, el tema de ser letal en la definición, por sobre todo en el primer tiempo. Salió extenuado y hablamos de un Roque que no produjo mucho en el partido. Entonces ahora lo pone a Lorenzo al lado de Aguilar y trata de ser más incisivo por los costados a partir de ahora con la presencia de Marcelo Fernández. Muy bien, cerca del minuto 25. Feria de descuentos en supermercados Stock, hasta el 25% de descuento en alimentos Bianca. En todos los supermercados Stock y Stock Express hasta el 6 de julio. A todo ponerle Victoni líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Victoni, tecnología en lubricación. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. Luqueño gana por 1-0. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Hace tu test drive en una Sanyanga GM y participas automáticamente para ganar un Tivoli 0 kilómetro. Automotor, sin ti el camino confortable. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros te indica Diego Iván. Luqueño le está ganando Libertad 1-0. Y su seguros Chaco. Cerro le ganó 3-1 General. Con Mango cobra con QR a Banco Financiera Cooperativa. Todo desde tu celular. Ingresa el monto General QR, cobra y listo. Descargará a billetera Mango. Banco de préstamos pymes pensados en impulsarte para cumplir tus metas. Solicita tu préstamo Banco de Crecer desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, La Pradera, lo mejor en lácteos. Para mañana, 2 partidos. Olimpia Nacional a las 4 de la tarde. Y de fondo para mañana, Guaraní 2 de mayo, 18:30. Bori, nuevamente la mejor sopa del mundo. Por eso 25% de descuento en caldo de gallina o verdura Maggi y alitas IQF, pechugón, info @pechugón.py, @recetas en Nestlé Paraguay. Gastos urgentes, un sueño por cumplir. Un crédito Solución a tu préstamo fácil y rápido. Contactanos al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. ¿Qué pasó, Víctor, ahí? Sí, cayó mal recién Aguilar en el salto, lo movió justito en el aire Monzón y por eso se golpeó la cintura. Casi que rebotó contra el césped de Gustavo Aguilar. Me quedé preocupado unos segundos porque quedó quieto, acostado el delantero de Libertad. Ahora afortunadamente ya se repone, pero se levanta caminando con dificultad. La pelota me tiene Jiménez, movió, entregó para Marcelo Fernández, muy fuerte esa pelota lateral a la derecha, pertenece a Luqueño. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es Dilasca, nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Con el golazo de Walter González, gana la visita 1-0. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortín etiqueta negra, en la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. La pelota en el fondo tiene Morínigo, juega, sale el portero de Libertad. Ya escuchaste el himno oficial de ASU 2025, ya suena en cada rincón del continente. Escuchalos en todas las plataformas. Seremos leyenda. Shelby Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por la escudería Ferrari. Lorenzo le pegó, espérame Juan, le pegó Lorenzo. ¿Qué pasó, Víctor Villalba? Gran pase de Hugo Fernández primeramente a las espaldas de Alexis Villalba. Dominó Lorenzo Melgarejo y cuando tuvo la oportunidad de rematar, la pelota le picó alta y el disparo fue por encima del travesaño.
Libertad no está haciendo un buen partido, quedan todavía por lo menos 20 minutos, puede empatarlo, puede darlo vuelta, pero si eso llega a suceder será más bien por empuje o por la jerarquía de sus individualidades que muchas veces han marcado la diferencia aún en los peores momentos. Es decir, en el comentario final, pase lo que pase, vamos a redondear que Libertad no hizo un buen partido, pero todavía el resultado está abierto en esta parte final del encuentro. La pelota al medio, a ver, la tiene Aguilar con la pelota, juega Lorenzo, larga esa pelota, no pasa nada, mancita para el portero Aguilar. Mañana por la categoría intermedia a las 10 de la mañana, Capiatá va a recibir a Guaireña en el Ricardo Gregor. Pelota al fondo, sale el portero Aguilar. Silvi Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari. En las pistas de carrera, carga Silvi Power, sentí la diferencia. Record Electric presenta cables Indus Cabos. La línea de conductores eléctricos de alta calidad Indus Cabos representa y distribuye Record Electric Saeca. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomel Automotores, redes JMC Paraguay. La pelota al medio, va a empatar o no Marcelo para Libertad, le pegó. Se desvió, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Se desvió en el Beto Espínola, tiro de esquina para Libertad. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día, es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Papasa. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetro, tasa del 10,5% y 60 meses de plazo para usados, hasta 48 meses. Caja Mutual. El remate al arco de Iván. Fuerte disparo cerca del caño derecho, Víctor. Pasó cerquita, quedaron todos parados, incluido el propio Alfredo Aguilar, golero de Sportivo Luqueño. Pensé que entraba por la forma en la cual hizo la carrera Iván Ramírez. Hasta el propio jugador se perfilaba como para salir a festejar. Rezaron los luqueños y se salvaron en esta oportunidad. Cerquita de los 30, sí. Se viene Fernando Benítez, camiseta número 14 en el conjunto auriazul, la segunda variante que va a introducir Julio César Cáceres. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad litro de aceite indica Diego Iván. Luqueño le gana al campeón 1-0. Y su seguros Chaco. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Sí, señor. Así es, ingresa con la camiseta número 14 en el conjunto de Lauriazul. Están parando nuevamente el cambio porque en principio el que va a estar dejando el campo de juego era Víctor Quintana, pero está caído Julio Báez. Allá justamente está siendo asistido por Matías Espinosa. Prosigue el compromiso por el momento para el cambio el árbitro Derly Benítez. La pelota al medio tiene Caballero, juega, soltando por mitad del terreno, sale con la pelota Libertad. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, juega en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Calidad de lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. La marca de Villalba, Libertad, quiere empatar el partido, Víctor. Así es, apura Libertad, sigue asomando hacia la portería, hacia el área del Sportivo Luqueño, pero no está encontrando ese último pase y las veces que tuvo la posibilidad con Melgarejo recién casi frente a Aguilar, remató desviado. Libertad está casi encerrando en su propio campo al Sportivo Luqueño, por eso uno entiende el cambio de Fernando Benítez como para refrescar. Hay otra modificación que ahora se está sumando y que en un ratito nos va a informar Fernando Medina. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Sí, Fernando. Sí, las dos modificaciones en Luqueño. Primeramente ingresó con la camiseta número 8 Walter Rodríguez, dejó el campo de juego el 27 Julio Báez y ahora sí ingresa con la camiseta número 14 Fernando Benítez. Así entonces deja el campo de juego el 18 Víctor Quintana. Muy bien, saca de costado, pertenece a Libertad. Automóvil Suplimale te llevan a la Fórmula 1 San Paulo y te dan de más de 70 premios. Tus compras de 200 mil. ¡Penal! Espérame, Juan. Acá hay penal. Penal para Libertad. ¿Cómo viste, Víctor Villalba? Y de buenas a primeras me parece una falta muy suave como para sancionarla como pena máxima. Le pone el brazo en el hombro Alexis Villalba a Lorenzo Melgarejo. Eso es indiscutible porque lo vimos todos. Está frente a cabinas. Pero de ahí a que sea una acción como para tirarlo a Melgarejo. Hay sujeción, Víctor. Y lo sujeta, pero... Ahí está.
No sé, no, a mí no me convence. O sea, yo árbitro no cobraría un penal así, como suelen decir los árbitros para defenderse. Le da argumentos al juez a cobrar porque le apoya el brazo, la mano en el hombro a Lorenzo Melgarejo, pero de ahí a que ese movimiento lo tumbe a Lorenzo, y no sé, yo no cobraría, pero ya me parece que el VAR, como hay contacto, no va a llamar a Derlis Benítez a que corrija o a que mire la pantalla. Va a ser penal para Libertad. Se lamenta todo Deportivo Luqueño, siguen reclamando. A mí me parece con razón suavecita la jugada. Si cobró esta, tiene que cobrar unas cuantas por partido Derlis Benítez. Muy bien, es penal para Libertad. Automóvil Suplimales te llevan a la Fórmula 1 San Paulo y te dan más de 70 premios. Tus compras de 200.000 guaraníes generan un cupón para participar. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable en Energigas. Penal para Libertad. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Le va a pegar Espinosa, es penal. A ver, va a empatar o no. Atento Aguilar, el capitán le va a pegar. Matías Espinosa. Tapó Aguilar. Víctor. Qué mal le pegó Espinosa. Sin fuerza el disparo. Se acostó Alfredo Aguilar. Y hasta incluso dejó un rebote corto. Ahí uno se da cuenta que el remate no tuvo la violencia suficiente como para batir al portero de Sportivo Luqueño. Muchas veces pasa y me dirán, si Aguilar se acostaba al otro lado, íbamos a decir qué técnica, qué definición, pero se nota que el remate fue débil. Festeja todo Sportivo Luqueño el penal que tapó Alfredo Aguilar. La pelota al fondo, sale Morínigo, portero del Guma. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Necesitas cables eléctricos para tus instalaciones. Te recomendamos Cordeiro. Mayor tecnología, mejor precio. Encontrarlos en todas las sucursales de Electropar S.A. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros se indica Diego Iván. Luqueño gana 1-0. Y su seguro Chaco. El amonestado, Fernando. Ernesto Caballero, quien ahora va a ser asistido justamente por los médicos de Libertad. En este caso, el segundo amonestado en lo que va del partido. Ernesto Caballero, antes ya fue amonestado Néstor Jiménez. Me preocupa la forma en la cual quedó la pierna de Ernesto Caballero luego de la caída de Alborno, porque Caballero le impide el paso, él es el que comete la falta, por eso amonestado, pero cae Alborno y tenía la pierna de costado. Y suelen ser esas situaciones que golpean o lastiman mal la rodilla. Por eso noto preocupación en los compañeros. Ya ingresó rápidamente la parte médica a asistir a Ernesto Caballero, que esperamos se ponga de pie rápidamente el número 26 de Libertad. Muy bien, 1-0 gana Luqueño. Tratamientos especializados, profesionales calificados, atención inmediata, SPS, cuida tu salud con el respaldo de Comes y Par. Unisal, sede central de España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo picante o tradicional Upizza, calidad desde su origen. 1-0 gana Luqueño, Juan. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. Cerro le ganó 3-1 en general. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Dilasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Flaming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Flaming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Espinosa malogró el penal para Libertad. Malogró el penal Matías Espinosa. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off. Grande como tu aliento. Fortín etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. ¿Qué pasó acá, Fernando? Mano cobra el árbitro del partido por parte de Hugo Martínez, quien se quejó de una supuesta falta por parte de un jugador de Luqueño. Se viene la cuarta modificación en Libertad, se prepara, se alista para ingresar
a conocer quién es el que va a dejar el campo de juego. Mientras, tiro libre que tendrá a favor el conjunto auriazul. Vamos a ver si es que ya el árbitro autoriza el cambio. Ahí sí, justamente Ernesto Caballero deja el campo de juego e ingresa Álvaro Campuzano, mejor dicho. Informó. Personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Espero equivocarme, Diego, pero ojo con la rodilla de Ernesto Caballero. Pidió cambio, ya no puede continuar. Cayó mal Rodrigo Albornoz sobre él, así que a esperar que se reporta. La pelota, el remate. Qué remate del hombre luqueño. Se desvió. Desvía finalmente el arquero. Tiro de esquina, Víctor. Comas, gran remate. La comba por fuera de la barrera. Y estuvo atento Rodrigo Morínigo. Voló, la quitó al córner. Pegadita al palo. Ingresaba esa pelota. Se salvó Libertad. Fue amonestado entonces Huguito Martínez. Te confirmo, Diego, te confirmo. Muy bien, tiro de esquina, pertenece a luqueño. Tiro de esquina. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Diego. Tiro de esquina, sí. Confirmo, sí, fue amonestado Hugo Martínez. Muy bien, la pelota para Sportivo Luqueño. Es un tiro de esquina. A ver, le pegó en esa zona. Comas, golpe de cabeza, pelota al medio, sale Libertad. Si contratás una póliza de automóvil por primera vez, tenés 25% de descuento y un obsequio. Rumbo CSA de Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Bristol, 50 millones para renovar tu casa y una Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. Bases y condiciones en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cerro le ganó 3-1 a General Caballero. En el Ahorrazo, descuentos con bancos y cooperativas utilizando tarjetas de crédito. Ingresa a @ el Ahorrazo Supermayorista y entérate. Los aliados. Mega descuentos de Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados. Válido para los 703 puntos. Y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutidos Fran, chorizos con queso, parrilleros, matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta de Frams, el sabor de la felicidad y alenta a la selección. ¿Tiene alguna lesión Ernesto Caballero? Eso lo vemos a la distancia. La duda que tengo ahora por la forma en la que se va retirando en camilla, porque en realidad no se toma de la rodilla, se toma más abajo, más o menos entre tibia, peroné, pero sí se nota que el golpe fue duro. Esperemos que haya quedado solamente en el golpe, pero es una mala señal que lo busquen en camilla. No puede caminar por su cuenta Ernesto Caballero, que se retiró lesionado tras la caída de Albornoz sobre su pierna. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Diego Iván. El luqueño le está ganando al campeón, gana 1-0. Y su seguros Chaco. Mañana Olimpia Nacional, 4 de la tarde. En Villeta, zona residencial, salida de rutas importantes. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Mes de la amistad y con Cubo, comprando 4 cubiertos tenés 20% de descuento y te llevas un kit Matiro. Pasa por Chacomer, Cubo Tire, mejor en todos los caminos. Posgrados, medias becas del 50% en matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py, Unive, educación para un mundo en evolución. Mañana 18:30 para Guaraní, 2 de mayo. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeña mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. La pelota para el fondo, Sala Aguilar, el portero deportivo luqueño. Mañana a las 15 por la intermedia, Pastoreo va a recibir en el Parque del Guairá al Sportivo San Lorenzo. Sale del fondo el portero Aguilar, sí señor. Viene Federico Santander con la camiseta número 9 y también se viene con la 22 Santiago Campos, la cuarta y última modificación por el lado del auriazul. Luqueño gana por 1-0. El bar chequeando y sí, confirmado. El jingle de Nicey es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Nicey, especialistas en tecnología. Tardás mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 o 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro y en B. Ventas al 0983-309-813. Red San Justo, hierros. La pelota al fondo, sale Alfredo Aguilar. Compra cortes de
edición limitada albirroja. Shorty Beef y participa por un bicicooler lleno de productos y muchos premios más. Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Nos vamos a quedar con las ganas de ver al Chico Díaz. No va a entrar porque ya va a utilizar su último cambio el Sportivo Luqueño. Recién se tiraba el hongar Marcelo Pérez, así que supongo que él va a salir para el ingreso de Santander. Y con Ocampos tengo mis dudas. Ocampos es lateral derecho. A Espínola lo noto entero todavía, salvo que Espínola ya le haya hecho el gesto a Julio César Cáceres para ser cambiado. ¿Sí, Fernando? Sí, acotando nomás lo de Sergio Díaz. Hizo el llamado a Julio César Cáceres, era para Santander. Chico Díaz alza la mano y le dice yo, no, por Santander. Y ahí cabibajo se fue a sentarse Chico Díaz, que estaba con muchísimas ganas de debutar con Luqueño. Ahora los cambios en el equipo Auriazul, justamente ingresa con la camiseta número 9 Federico Santander, también con la 22, en este caso Santiago Campos. Ocampos ingresa por el 19 Marcelo Pérez. Entonces la modificación, y también ingresa Federico Santander, deja el campo de juego el número 11 Walter González. De esta manera entonces quema sus cambios Julio César Cáceres en el compromiso. Muy bien, de a poquito termina el partido. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. En Electroban aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Tráelo a Arimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Arimar, lo que la fábrica no te dio. Muy bien, Luqueño gana por 1-0. Lleva tu Mitsubishi de 200 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. No la dejes ir. CNTS por Emoy. Inscríbete en uno de los programas de la Americana Posgrado asterisco 8263 o al 0984-443-037. Unite a la generación Master Made in Americana. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Cambia Libertad, Fernando. Así es, la última modificación por el lado del Gumarelo. Ingresó con la 23 Pedro Villalba, dejó el campo de juego Gustavo Aguilar con el dorsal número 11. 5 minutos más de adición en este compromiso, Diego. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros te indica Diego Iván. El Luqueño le gana a Libertad por 1-0. Y su seguro Chaco. Sí, Víctor. Ahora sí, momento propicio para encerrarse, dice Julio César Cáceres. El cambio de Ocampos hace que juegue con línea de 5. Pasa a jugar al centro Alberto Espínola junto a Alexis Villalba y el argentino Monzón. Santiago Campos de carrilero por derecha, defiende 5-4-1 en este tiempo de descuento Sportivo Luqueño. Y Pedro Villalba va abierto de volante por izquierda, el juvenil, camiseta número 23. Esto hace que siga Melgarejo en el centro en compañía de Marcelo Fernández. De a poquito termina el partido. 5 más en este partido. Materiales para la construcción. En Ferro Parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro Parece a 43 años construyendo contigo. Feria de descuentos en supermercados Stock. Hasta 25% de descuento en alimentos Bianca. En todos los supermercados Stock y Stock Express hasta el 6 de julio. Lo mejor para tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. La pelota larga al fondo. Se mete Matías Espinosa. Lorenzo no pudo. El rechazo. Pelota zona derecha. Sale el hombre de Luqueño. Pelota larga arriba. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Hace tu test drive con una Sanyang KGM y participas automáticamente para ganar un Tivoli 0 kilómetro automotor. Sentí el camino confortable. La pelota para Campuzano. Campuzano tiene, juega. Está dejando para Libertad. Movió sobre zona derecha. Tiene Villalba. Se escapó. Falta, no, dijo el juez. Ahora pita la falta, tiro libre. La última vez que Libertad cayó como local ante Sportivo Luqueño en la Huerta por el torneo local fue también en primera fecha de un campeonato clausura, pero en 2018. Ahí ha caído por 3 goles contra 2 aquel 20 de julio.
Tiro libre para Libertad. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral. 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Mango Cobra con QR. A Banco Financiera Cooperativa. Todo desde tu celular. Ingresa al monto general QR. Cobra y listo. Descárgala a billetera Mango. Con Banco tener tu 0 kilómetro es más fácil que nunca. Tasas presenciales desde el 7,9% en dólares y 8,9% en guaraníes. Banco crece desde la raíz. Tiro de esquina para Libertad. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bori Bori, nuevamente la mejor sopa del mundo. Por eso 25% de descuento en caldo de gallina o verdura Maggi y alitas IQF. Pechugón, info @pechugón PY, @recetas Nestlé PY. La pelota para el fondo, tiene Libertad. Jiménez levantó, pelotazo largo, dejó correr a Aguilar, será tiro de portería. A veces la vida no espera y vos tampoco tenés que hacerlo. En Credit Solución te atendemos y acompañamos. Contactos al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Ya escuchaste el himno oficial de ASU 2025. Ya suena en cada rincón del continente. Escuchalos en todas las plataformas. Seremos leyenda. Silvi Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por la escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Silvi Power, sentí la diferencia. Marcelo al centro, golpe de cabeza, se pierde. Fue Espinosa. Víctor. Insólito el córner que regaló Aguilar primero y cómo falló Néstor Jiménez. Para completar el partido que hizo, no la pudo meter Néstor Jiménez. Solito se elevó, ganó sin marca alguna, definió por encima del travesaño, se salvó Sportivo Luqueño. Lo que le iban a decir a Alfredo Aguilar si llegaba el empate, porque fue insólita la manera en la cual regaló el córner. Se confió, la pelota le picó por encima para que no le gane Marcelo Fernández. Agarró la pelota y salió con el balón dominado hacia fuera del campo de juego. Por eso fue córner y estuvo a centímetros el empate de Libertad. Ahora raramente en estos minutos finales pasa a jugar Aquino con 4-4-1-1 porque Pedro Villalba va a la derecha, Hugo Fernández se mete al centro, Marcelo Fernández a la izquierda y solo en punta Lorenzo Melgarejo para tratar de empatar en el último suspiro. Ya se va el partido. Record Electric presenta cables y tus cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad y tus cabos. Representa y distribuye Record Electric Saica. Camiones Pickup JMC robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, Redes JMC Paraguay. Ya se va el partido. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad litros auto indica Diego Iván. El luqueño le ganó a Libertad 1-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Terminó el partido, ganó Sportivo Luqueño. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Víctor, con Fernando en una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca, nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Víctor. Adelante, Fernando. Habla Brian Ayala, que por lesión hoy no fue convocado para este compromiso.